Aviso importante. Tanto la novela como las imágenes no me pertenecen, créditos a su respectivo autor. Sin más preámbulos, empecemos con la novela. Después de unirme a la sexta división, comencé a lucirme. Capítulo 61. Ropa estallando. Nagasawa Masaru, ven al primer equipo a tomar clases. En el pequeño patio de Nagasawa Masa, no sé si estaba soñando. Mientras Nagasawa Masa estaba acostado en la cama, siempre sentí que había soñado con el señor Yamamoto persiguiéndolo con una espada como fuego y cortándolo. Con el ceño fruncido, de repente se asustó y de repente se levantó de la cama. Es un sueño. No fue hasta que se sentó que Nagasawa, algo somnoliento, se rascó el cabello desordenado y murmuró para sí mismo. Sin embargo, al segundo siguiente, la voz de Yamamoto penetró en su cóclea como si viniera de su oído. Tienes que presentarte al primer equipo de formación en 10 minutos. De lo contrario, supongo que no querrás saber las consecuencias. Esta vez, Nagasawa realmente lo escuchó claramente. Se sobresaltó y sus ojos se abrieron de repente, y su rostro de repente perdió todo el sueño. Era Yamamoto quien estaba usando el sistema de transmisión de sonido Tentekura. Inconscientemente giró la cabeza y miró fuera de la habitación. Solo ahora el cielo en Seireitei se volvió brillante. Aún no son ni las 5. Nagasawa ya no pudo evitar quejarse en voz baja. A las personas mayores de hoy les gustan tanto los ejercicios matutinos. Aún tienes 5 minutos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su queja, las palabras de Yamamoto volvieron a sonar en sus oídos. A toda prisa, pasaron 5 minutos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se lo comió un perro? La frase MMP ya estaba en boca de Nagasawa. Ya no se atrevió a expresar sus sentimientos, por lo que rápidamente se vistió y se teletransportó al edificio del primer equipo. En ese momento, habían pasado casi 2 días desde que Kenpachi Zaraki hizo un gran escándalo en el Seireitei. Gracias a Yamamoto, cuando aún le quedaban más de 10 horas en su tarjeta de experiencia, se acordó de su aprendiz barato. De lo contrario, realmente no sabía cómo llegar al primer equipo desde Noble Street en 5 minutos. Hablando de eso, esta es la tercera vez que Nagasawa viene al dormitorio del primer equipo. Pero a diferencia de las 2 veces anteriores, esta vez ya no entró por la puerta, sino que apareció directamente en el campo de entrenamiento donde estaba Yamamoto. Es broma, soy el nuevo discípulo del capitán, ¿quién se atreve a detenerme? Y cuando apareció por primera vez en el campo de entrenamiento, como si hubiera anticipado su velocidad, Yamamoto arrojó directamente una espada de madera y dijo en tono tranquilo. Ya que acepté enseñarte el arte de la decapitación, déjame probar tu nivel primero y luego venir y atacar. Mientras hablaba, Yamamoto adoptó una postura con un cuchillo en el medio. Después de atrapar el cuchillo de madera arrojado por Yamamoto, Nagasawa miró por primera vez a Chihiro, que estaba sentado en un rincón con una expresión seria en su rostro. Luego fijó su mirada en Yamamoto en el lado opuesto, y una expresión solemne apareció en su rostro. Obviamente era solo un portador de espada de nivel medio extremadamente común, pero no podía ver ni un solo defecto en él. Quizás este sea el secreto de la decapitación. Llamar. Exhala suavemente el aire turbio en su pecho, a diferencia de Yamamoto que sostiene la espada con ambas manos, ya sea la competencia de corte de nivel de entrada que compró o el encanto persistente de la habilidad máxima con la espada de Unohana Retsu que le queda, con una sola mano. Un cuchillo lo hizo sentir más cómodo. No confió en la habilidad de la carta de experiencia, ni usó ni un poco de presión espiritual. Simplemente confió en su cuerpo espiritual y sostuvo una espada en una mano, Nagasawa Masaru, para intimidarlo. La espada de madera en su mano pareció convertirse en un dragón nadando en este momento, atacando a Yamamoto directamente. Sin embargo, frente a la violenta tormenta de cortes, Yamamoto era como amentos flotando en el viento. Simplemente agitó la espada de madera en su mano de izquierda a derecha, y todos sus ataques fueron neutralizados. ¡Qué manejo de la espada más violento! Aunque tiene reglas, no tiene intención de espada. Tu espada no tiene corazón. Después de decir eso, Yamamoto, que había estado entrecerrando los ojos ligeramente, de repente abrió los ojos. Tampoco usó ni un poco de presión espiritual, y solo confió en su cuerpo espiritual. Pero a diferencia de los violentos cortes de Nagasawa Masaru, Yamamoto solo usó sus musculosos brazos para sostener la espada. Maldito desalmado.
Inmediatamente, Nagasawa dejó escapar un grito vergonzoso y se fue volando de espaldas. Al mirar la postura de Nagasawa volando boca abajo, por alguna razón, el pájaro sentado en la esquina, Chojiro, sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Pero antes de que pudiera pensar en eso, Yamamoto de allí ya había guardado su espada de madera, miró a Nagasawa Masaru y dijo con cierto odio por el hierro. En comparación con tus habilidades Zanpakuto y tu presión espiritual, tus habilidades básicas de combate son un completo desastre. La técnica de la decapitación es tan común que supongo que no será mucho mejor si es en vano. Si no fuera por el hecho de que tu fuerza excede demasiado el estándar, realmente me gustaría incluirte en la Academia de Artes Espirituales de Zenyan y dejarte aprenderlo todo de nuevo. Al escuchar esto, Nagasawa se levantó y se rascó la nariz avergonzado. Porque ni siquiera las únicas habilidades loables y la presión espiritual le pertenecen. No pudo evitar defenderse y dijo con una mueca de desprecio en su rostro. Bueno, es principalmente porque soy débil desde que era pequeño, y una vez que practico mi presión espiritual. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Yamamoto gritó e interrumpió sus siguientes palabras. Callarse la boca. ¿Qué pasa con esa expresión en tu cara? ¿Qué está pasando con esa mirada en tus ojos? No sé por qué me pediste que te enseñara el arte de decapitar y golpear por nada, pero con esa mirada en tus ojos, ¿qué puedes hacer? Al escuchar la reprimenda en sus oídos, Nagasawa no pudo evitar abrir un poco la boca, pero por un momento no pudo decirle una palabra. Sí, la razón por la que descaradamente le pedí consejo al señor Yamamoto sobre la decapitación y la paliza blanca, ¿no es solo para protegerme en este mundo cruel? Si simplemente no nos importa en este momento, ¿qué más podemos lograr? Pensando en esto, Nagasawa no pudo evitar cerrar la boca que estaba a punto de quejarse, e incluso la expresión de su rostro se volvió mucho más seria. Aunque viejo, me hiciste sentir como si estuviera en el set equivocado, pero estoy realmente en llamas. Al ver que sus palabras calmaron a Nagasawa, Yamamoto no pudo evitar que una mirada de satisfacción brillara en sus ojos. Muy bien, muy enérgico. Después de simplemente afirmar la actitud de Nagasawa Masaru, Yamamoto casualmente arrojó al suelo la espada de madera que tenía en la mano. La espada de madera sin abrir en realidad estaba insertada en el suelo bajo sus pies. Inmediatamente, Yamamoto estiró lentamente los brazos desde el cuello de su camisa, dejando que la camisa colgara alrededor de su cintura, revelando sus fuertes músculos y las cicatrices entrecruzadas en su cuerpo. Al mirar el cuerpo que había sido templado durante miles de años, las pupilas de Nagasawa se redujeron al tamaño de una aguja en un instante. Viejo, tu ropa está volando. Vi a Yamamoto allí, recogiendo la espada de madera a sus pies, y le dije con voz profunda a Nagasawa Masaru. Ya que quieres aprender habilidades de corte y habilidades de lucha blanca sin usar presión espiritual, entonces, según tu desorden, primero te enseñaré dos habilidades de combate que son suficientes para matar de un solo golpe. Primero que nada, su nombre. Fuego Faturo. Capítulo 62. Fusionea Kiraku Shunsuye Yukitake Jushi. Cuando Yamamoto terminó de hablar, Nagasawa pareció sentir que algo pasaba por su rostro. Inconscientemente miró hacia atrás y vio que en la pared detrás de él, desde algún momento desconocido, había un agujero del tamaño del puño de un adulto. Los bordes lisos parecen contar la historia del arma que lo talló y de lo mágica que es. Pero Nagasawa sabía que era solo una espada de madera sin filo. Cuando volvió a girar la cabeza, Yamamoto estaba allí de pie con una espada en la mano, apuntándolo desde lejos. Obviamente, el impresionante empuje de ahora fue la obra maestra de Yamamoto. Este es un golpe que asesté con mi propia fuerza física. Su objetivo es sorprender y derrotar al enemigo de un solo golpe. Tu condición física. Olvídalo, pero no lo menciones. Dicho esto, Yamamoto no pudo evitar suspirar en su corazón. Tiene dos discípulos extremadamente famosos, uno llamado Kyoryaku Shunsuye y el otro llamado Ukitake Jushi. A través de la batalla de ahora, finalmente descubrió que Nagasawa Masaru era simplemente una combinación de Kiraku Shunsuye y Ukitake Jushi. Debajo de la apariencia frívola hay un cuerpo débil. No pudo evitar continuar con dolor de cabeza. Con este movimiento, puedes controlar la cantidad de presión espiritual de acuerdo con la fuerza del enemigo. Incluso si no tienes un físico como el de este anciano, aún puedes lograr excelentes resultados. En cuanto a si planeas mejorar tu condición física, no tengo nada que ver con eso.
Después de todo, solo prometí enseñarte habilidades de corte y lucha blanca. A continuación, te demostraré los detalles. Debes observar y aprender con el corazón. Después de eso, Yamamoto comenzó con el juego de pies, desmanteló el método de ejercer fuerza, el momento de usar la presión espiritual y otras técnicas relacionadas con el uso de Willow, de Wisp, lo aplastó en pedazos y lo demostró a Nagasawa Masaru 3 veces. La mente de Nagasawa dijo, aprendí. Pero su cuerpo dijo, has aprendido un truco. En ese momento, Nagasawa esperaba que alguien pudiera acercarse y permitirle unirlo y sincronizarlo. Al ver la expresión pensativa de Nagasawa, Yamamoto no lo molestó y solo lo miró fijamente en silencio. No fue hasta que los ojos de Nagasawa recuperaron el foco después de un rato que continuó. Sin embargo, no le preguntó a Nagasawa si había aprendido el movimiento Wisp Fire hace un momento, sino que casualmente arrojó el cuchillo de madera a un lado, luego se sentó en su caballo, le torció la cintura y cerró el puño. El segundo movimiento, para ser honesto, no creo que sea muy adecuado para ti ahora. Con tu condición física actual, incluso si te lo enseño ahora, puede convertirse en una limitación para ti. Pero creo que necesito darte algo de motivación para seguir adelante. Por lo tanto, debes considerar como un objetivo seguir adelante y tomar esto como tu dirección. Su nombre es un hueso. Mientras las palabras de Yamamoto caían, de repente apareció frente a él. Inmediatamente, hubo un golpe directo que fue extremadamente modesto. Morir. No sé si fue la ilusión de Nagasawa, pero cuando el puño de Yamamoto cayó a unos centímetros de su frente, pareció ver a su abuela al otro lado saludándolo. Y justo el siguiente segundo, auge. El campo de entrenamiento del primer equipo parecía haber sido alcanzado por un misil. El impacto violento fue como un deslizamiento de tierra, convirtiendo la mitad del campo de entrenamiento en ruinas en un instante. Aunque justo ahora, Nagasawa inconscientemente realizó la técnica ilimitada, incluso si recibió un golpe de Yamamoto sin presión espiritual, estaba seguro de que podría escapar ileso. Pero al mirar el puño tan cerca de la mano, todavía tragó inconscientemente. Solo aquellos que han experimentado este golpe tan común y corriente saben lo aterrador que es. Su poderoso poder de ataque y control preciso. Nagasawa Masaru realmente quería preguntarle algo al señor Yamamoto. ¿Tienes un hermano llamado Saitama? Yamamoto apartó los puños, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el edificio del equipo detrás de él mientras llevaba la camiseta colgando alrededor de su cintura. Le dijo con voz profunda a Nagasawa detrás de él sin mirar atrás. Eso es todo por la clase de hoy. No me importa el entrenamiento básico. De ahora en adelante, estaré aquí esperándote a esta hora todas las semanas. La próxima vez que nos veamos, espero que puedas darme algunas sorpresas. Aunque las palabras de Yamamoto sonaron duras, parecían las de un anciano amable que animaba a la generación más joven. Incluso Chojiro, que estaba sentado en un rincón, no pudo evitar suspirar en su corazón. El capitán en jefe es realmente Asashi. Sin embargo, esta hermosa escena solo duró menos de 3 segundos. Nagasawa Masaru parecía tímido al ver cosas hermosas y hablaba de una manera muy estudiante. Capitán, ¿me enseñará estos 2 movimientos hoy? ¿Qué tal si muestras un poco más tus habilidades? Al escuchar esto, Yamamoto no pudo evitar hacer una pequeña pausa mientras caminaba hacia adelante. De repente sintió que su presión arterial estaba un poco alta. ¿Soy demasiado amable? ¿O este pequeño bastardo cree que no puedo levantar el cuchillo? Una serie de dudas aparecieron en la mente de Yamamoto, y venas enojadas aparecían con frecuencia en su suave frente. De repente giró la cabeza, señaló a Nagaseya y gritó enojado. Bastardo. Solo estos 2 movimientos son suficientes para que aprendas por un tiempo. Será mejor que me des una sorpresa la próxima semana, de lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Bufido. Después de eso, ignoró a Chanceya y caminó rápidamente, abandonando el campo de entrenamiento como si estuviera huyendo. Obviamente, Nagasawa Miyabi le trajo el insoportable recuerdo de alguien. Sin embargo, justo cuando Yamamoto estaba a punto de salir del campo de entrenamiento, como si de repente recordara algo, se detuvo de nuevo. Giró ligeramente la cabeza y miró a Nagasawa, que todavía estaba allí. Hizo una pausa por un momento como para digerir su ira antes de hablar. Tu habilidad con la espada sigue siendo algo metódica, pero demasiado superficial.
no se puede matar al enemigo solo con este tipo de habilidad con la espada. Antes de que domines por completo yo, D-Wisp, te sugiero que sostengas la espada con ambas manos como acabo de hacer yo. Blandir una espada con las dos manos es más estable y poderoso que blandir una espada con una mano. Los niños entienden esto. Bufido. Después de eso, Yamamoto abandonó el campo de entrenamiento sin mirar atrás. Después de todo, el anciano todavía tiene una boca afilada y un corazón de tofu. Mirando el campo de entrenamiento con solo medio asiento restante, Takuchohiro, que no sabía cuándo se fue, y el ruido a su alrededor gradualmente se volvió ruidoso. Nagasawa suspiró con algunos pensamientos sin terminar, luego se agachó y abandonó el edificio del primer equipo. Solo quedó la mitad de los escombros, así como un grupo de personas atónitas. Sin embargo, cuando Nagasawa huyó, no regresó a su pequeño patio para dormir en su jaula, sino que llegó al edificio del equipo de segunda división. En comparación con la primera formación de equipo con la aprobación tácita de Yamamoto, como campamento base de la unidad móvil encubierta, la segunda formación de equipo no es un lugar fácil. Además, esta era la división comandada por Yoruichi, por lo que obedientemente se paró afuera de la puerta e hizo el anuncio. Solo que esta vez, la persona que estaba buscando no era Ieji. Capítulo 63. El pequeño invento de Urahara Kisuke. La segunda división es el campamento base de la fuerza móvil encubierta, y todos sus miembros son talentos especiales que se especializan en limpiar a traidores y herejes, y en establecer una red de inteligencia secreta. Como la agencia de inteligencia más grande de todo el Seireitei, e incluso de toda la oficina oriental de la Sociedad de Almas, la segunda división se ha convertido naturalmente en el mayor lugar de reunión de chismes dentro de la 13ª división del Gotei. Durante el breve tiempo que Kowan Nagasawa permaneció afuera del edificio del equipo de la segunda división y esperó, ya había escuchado a algunos miembros del ejército criminal susurrarle. «Oye, ¿viste eso? Ese de allí es Nagasawa Sanchi de la sexta división. ¿Es él el chico que tiene una relación muy estrecha con el capitán, y el capitán? Sí, ese es él. Escuché que el capitán se quedó despierto hasta tarde en la noche varias veces simplemente saliendo con este niño. No, también escuché que alguien de la familia Sifeng-Yuan ya ofreció una gran bonificación para comprar la pierna de este niño. Sí, yo también me enteré. Si la noticia no hubiera venido del primer equipo, este niño podría haberse convertido en el discípulo directo del capitán. Me temo que algunos hermanos del ejército criminal habrían tomado medidas. Al escuchar los susurros en sus oídos, las comisuras de los ojos de Nagasawa no pudieron evitar temblar ligeramente. Oye, se prometió que la unidad móvil secreta sería la unidad más disciplinada entre los Gotei 13. Esta apariencia chismosa fue desviada por el capitán Yoruichi, ¿verdad? Además, ¿qué tiene que ver con él que Ieji a menudo se quede fuera toda la noche? ¿Estás asumiendo la culpa ahora? Aún no ha hecho nada. Nagasawa ya era un poco incapaz de quejarse. Solo podía culpar a sus sentidos por ser demasiado sensibles. Afortunadamente, la persona a la que quería visitar no lo hizo esperar demasiado. No mucho después, un hombre con espesas ojeras bajo los ojos, una barba triste y cabello amarillo alborotado, que a primera vista parecía un geek técnico, apareció frente a Nagasawa Masaru. Cuando apareció Urahara Kisuke, a pesar de que estaba en el tercer asiento, no mostró ningún aire, e incluso se disculpó en voz baja con cierta vergüenza. Lo siento, te hice esperar tanto, Nagasawa Sanchi. Al ver esto, Nagasawa no pudo evitar suspirar en su corazón. Qué buen joven, ¿qué pasó exactamente que lo convirtió en el empresario traidor en el que se convertiría en generaciones posteriores? Pensando en esto, Nagasawa abrazó el cuello de Urahara Kisuke y se rió entre dientes como si él fuera el de cabello amarillo. Te dije que ya somos amigos. No tienes que ser tan educado. Solo llámame Nagasawa Oyaru. Al escuchar esto, Urahara Kisuke quedó atónito por un momento, luego se rascó la nariz como si estuviera un poco avergonzado y luego habló. Ya hice lo que me pediste. Ven conmigo. Al escuchar esto, Nagasawa no pudo evitar parecer feliz. Llegó al segundo equipo solo para ver el progreso de la investigación y el desarrollo de Urahara Kisuke, pero no esperaba que Urahara Kisuke lo creara directamente para él. Mira los círculos oscuros en los ojos de la otra persona. ¿Te quedaste despierto toda la noche? Era demasiado amigo y se sintió un poco avergonzado. Nagasawa no pudo evitar maldecir en secreto en su corazón.
no volveré a engañarte la próxima vez, lo prometo. Porque la segunda división es un lugar donde se entrenan tropas móviles encubiertas y también tiene la responsabilidad de custodiar el nido de gusanos. El team building del segundo equipo ocupa un área enorme en el Seireitei, incluso si hablamos de ello en serio. Nagasawa inspeccionó visualmente el área y descubrió que el edificio del segundo equipo no era más pequeño que el de Konoha Village. Para poder realizar experimentos con tranquilidad, Urahara Kisuke colocó su laboratorio en un lugar extremadamente remoto. Siguiendo a Urahara Kisuke, Nagasawa Masaru llegó a su laboratorio. Para ser honesto, realmente no puedo culpar a Nagasawa por ser ignorante. Cuando entró en el laboratorio de Kisuke Urahara, fue como si la abuela Liu hubiera entrado al Grandview Garden. El laboratorio, que ya contaba con el prototipo de una oficina de desarrollo tecnológico, estaba lleno de todo tipo de equipos y materiales que no podía nombrar en absoluto. Incluso le resultó difícil encontrar un lugar donde quedarse. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que ante un ambiente tan desordenado, Urahara Kisuke solo rebuscó 2 veces antes de encontrar lo que Nagasawa Masaru quería. Probablemente sea el sentimiento de mamá, no te preocupes por mi dormitorio desordenado, no podré encontrarlo después de que lo arregles. Al ver que encontró lo que había pasado 2 noches haciendo, Urahara Kisuke no pudo evitar tener una expresión de satisfacción en su rostro. Inmediatamente saludó a Nagaseya y señaló afuera. No es conveniente presentarse aquí. Ven conmigo. Después de eso, pisó el montón de basura bajo sus pies y caminó hacia el espacio abierto fuera del laboratorio. Cuando Nagasawa salió, Urahara Kisuke ya había adoptado su postura y le dijo a Nagasawa con seriedad. Vamos, golpéame. Interrogación de cierre. Al escuchar esto, Nagasawa no pudo evitar parecer atónito, y luego una expresión de confusión apareció en su rostro. Pero ante sus dudas, Urahara Kisuke de allí todavía insistió con cara seria. No te preocupes, golpea. Sin embargo, antes de que Urahara Kisuke pudiera terminar sus palabras, sus ojos se nublaron. Cuando volvió en sí, un tamaño de 43 pies ya había sido impreso en su rostro. Realmente no podemos culpar a Nagasawa por ser despiadado. Todos lo escucharon. Urahara Kisuke le pidió que peleara, así que lo hizo. Nunca había visto una petición así en su vida. Sin embargo, cuando los pies de Nagasawa Masaru tocaron el rostro de Urahara Kisuke, que parecía un poco pálido como si no hubiera estado expuesto al sol durante mucho tiempo, su expresión al principio quedó atónita y luego se llenó de alegría. Roto. El Urahara Kisuke frente a él explotó como un globo. Silbido. Al mirar al despiadado Nagasawa Masaru, Urahara Kisuke, que estaba escondido en la copa del árbol con una capa negra, no pudo evitar respirar. No pudo evitar murmurar en voz baja. Me trató tan cruelmente como a su amigo, no puedo imaginar lo miserable que sería ser su enemigo. Dicho esto, Urahara Kisuke no tenía la intención de esconderse más y abrió directamente la capa que cubría su cabeza, revelando un rastro de presión espiritual, saltó de la copa del árbol y sonrió suavemente a Nagasawa Masaru. De acuerdo con su solicitud, he completado el esqueleto protésico portátil y los accesorios que pueden bloquear completamente la presión espiritual. ¿No es bueno? Al escuchar esto, Nagasawa Masaru no pudo evitar elogiar a Urahara Kisuke como un genio. Aunque estos 2 accesorios fueron inventados originalmente por el futuro Kisuke Urahara, simplemente propuso el concepto por adelantado y dejó que saliera antes. Pero Kisuke Urahara pudo desarrollar 2 accesorios desde cero en solo 2 días. Incluso lo ocultó de sus 6 ojos sin que él observara deliberadamente su entorno. Esto ya no se puede describir simplemente con la palabra genio. Mientras Urahara Kisuke esté allí, Nagasawa Masa siente que el plan se puede implementar. Zelda es increíble. Capítulo 64. Urahara Kisuke. Debería estar debajo del auto, no en el auto. Volviendo al tema. Al mirar a Urahara Kisuke, quien volvió a mostrar la fluctuación de su presión espiritual, Nagasawa tenía una descarada expresión de admiración en su rostro. Justo antes de esa patada, no tenía idea de que el opuesto Urahara Kisuke era un cadáver. Ya sea su voz, expresión, movimientos o presión espiritual, todos son exactamente iguales al propio Urahara Kisuke. No fue hasta que su patada aterrizó en el rostro de Urahara Kisuke que no sintió ningún impacto que se dio cuenta de que lo que estaba atacando era un sustituto.
Lo que ayudó a Urahara Kisuke a evitar su percepción fue la capa negra que llevaba. Esto es asombroso. Más tarde, Aizen una vez recogió la capa negra dejada por Urahara Kisuke. Con este conjunto de accesorios que pueden ocultar completamente la presión espiritual del usuario, pudo ocultarla de la vigilancia de toda la 12 división, así como de Shiva, el capitán. La percepción de Ishin de la 10ª división viajó en secreto al mundo actual, provocando que Kurosaki Ishin resultara gravemente herido sin que él se diera cuenta. Al mirar a Nagasawa Masaru, que sostenía su barbilla y caminaba a su lado, Urahara Kisuke se sintió un poco avergonzado. Se quitó la capa negra y se metió el esqueleto protésico portátil en el bolsillo y luego le preguntó a Nagasawa con cierta confusión. Hablando de eso, ¿por qué me pediste que hiciera estos dos accesorios? En términos de función, el cuerpo protésico portátil está bien. Esta capa negra que puede ocultar la presión espiritual no parece que vaya a hacer nada serio. Al escuchar las preguntas en sus oídos, Nagasawa respondió inconscientemente. Por supuesto que es para Night Raid Night, tos, 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 tos. Nagasawa de repente se dio cuenta de que casi había dicho lo que había en su corazón y rápidamente cambió sus palabras con una expresión seria en su rostro. Como tercer asiento del segundo equipo, creo que has oído hablar más o menos de mi Zanpakuto, ¿verdad? Mientras decía esto, aunque estaba inventando mentiras, Nagasawa inconscientemente levantó la barbilla y asumió una actitud de soy famoso. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, Urahara Kisuke se rascó la cabeza avergonzado y se rió secamente, aparentemente avergonzado. Ajajaja, excepto cuando me quedo en la sala de investigación y estacionado en Maggot Nest, rara vez salgo del equipo. Al ver esto, Nagasawa no pudo evitar mover las comisuras de los ojos. Olvídalo, deja de fingir. Nagasawa perdió el interés y agitó la mano con indiferencia. Mi Zanpakuto es muy obstinada. Para evitar que libere habilidades que no son adecuadas para luchar, tengo que pensar en una estrategia de escape de antemano. Esta es mi ruta de escape. Gracias a ti tengo otra manera de salvar mi vida. Te debo un favor. Mientras decía eso, Nagasawa no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Aunque la primera mitad de lo que dijo fue básicamente una tontería, la última frase fue sincera. Como si notara la sinceridad en las palabras de Nagasawa Masaru, Urahara Kisuke se rascó la cabeza y se rió un poco avergonzado. ¿No dijiste que somos amigos? Sin embargo, justo cuando los dos estaban representando un conmovedor drama de amistad, una voz algo juguetona de repente sonó por encima de sus cabezas. Oigan, ¿qué drama conmovedor están haciendo ustedes dos aquí a mis espaldas? Si escuché correctamente, me pareció haber escuchado la palabra ataque nocturno hace un momento. No sé cuándo Yoruichi empezó a aparecer silenciosamente en el tronco del árbol encima de ellos dos. Se vio a Yoruichi colgado boca abajo en el tronco del árbol, mirando a Nagasawa y Masaru con una mirada juguetona en su rostro, como si estuviera muy interesado en la conversación entre los dos. Después de escuchar sus palabras, Nagasawa ya dijo con una expresión severa. No, escuchaste mal. Y allí arqueó una ceja. ¿Estás seguro? El rostro de Nagasawa se llenó de justicia y dijo con gran seguridad. Sí, estoy seguro. Urahara Kisuke. Al ver la postura desvergonzada de Nagasawa, Yoruichi no pudo evitar curvar los labios e inmediatamente se bajó del tronco del árbol, se dio unas palmaditas en el polvo de las manos y le dijo a Nagasawa. Oye, ya no te molestaré más. Dime, ¿por qué estás aquí en segunda división? En realidad no es solo por el pequeño invento de Kisuke, ¿verdad? No sabía si fue un malentendido de Nagasawa, pero siempre sintió que había un sentimiento llamado expectativa brillando en los ojos de Yoruichi, como si estuviera esperando que hiciera algo nuevo. Al ver esto, simplemente no se molestó en esperar hasta la noche para atacar de noche, por lo que habló de inmediato. Acabo de regresar de la casa del anciano. No quiero esperar hasta la noche. No puedo esperar a que pruebes mis nuevas habilidades ahora. Al escuchar esto, una expresión de emoción apareció repentinamente en el rostro de Ieji, e incluso porque estaba tan emocionada, un raro sonrojo apareció en el rostro de la joven de piel negra. ¿Lo es? Eso es realmente genial, no puedo esperar. Vamos, busquemos un lugar tranquilo conmigo e intentemos. Al ver a Yoruichi alejar a Nagasawa con entusiasmo, Urahara Kisuke a un lado se sintió un poco estúpido. Debería estar debajo del auto, no dentro del auto. ¿Me estoy quedando atrás? ¿Qué tipo de charlas son estas?
¿Todos charlan así ahora? Sin embargo, antes de que Urahara Kisuke pudiera recuperar el sentido, Yoruichi de allí ya había dicho una palabra y se estaba alejando de Nagasawa como un cabrón extremadamente irresponsable. Kisuke, por favor ayuda y dile a Nozomi que Masami y yo saldremos y que les dejaré los asuntos del equipo a ustedes dos. Al escuchar esto, Urahara Kisuke fue inmediatamente perturbado por el viento. Incluso podía escuchar débilmente la conversación flotando en la distancia. Oye, ¿puedes dejar de decirle a la gente que sales conmigo? Escuché que un gran jefe de tu familia Sifen Yuan ha hecho un plan secreto para comprarme la pierna. Jaja, ¿por qué escuché que hay dos? Gracias por poder reír. ¿Crees que me culpas cada vez que sales a jugar? Oh, no seas tan tacaño. En el peor de los casos, si te casas con un miembro de mi familia Sifen Yuan, serás el cabeza de familia. Veamos quién se atreve a ocupar tu lugar. Jaja, muchas gracias. El niño tiene mi apellido. La velocidad de los dos fue extremadamente rápida. En poco tiempo, Urahara Kisuke ya no pudo escuchar la conversación posterior. Del otro lado estaba Nagasawa Masaru. Debido a que Yoruichi eligió el lugar de entrenamiento, Nagasawa Miyabi no usó la teletransportación, sino que usó el movimiento de alta velocidad derivado de la técnica ilimitada para colgar medio cuerpo detrás de Yoruichi. Al girar la cabeza para mirar a Nagasawa Miyabi, que había estado colgado detrás de él, Yoruichi parecía tener una sensación de competitividad y, de hecho, aceleró lentamente el paso de Shunpo bajo sus pies. Al ver esto, Nagasawa Masaru no pudo evitar recordar la escena en la que conoció a Yoruichi cuando corrió por primera vez con Byakuya Kuchiki. Por un momento, fue como un relámpago. Capítulo 65. Lecciones privadas de una profesora de piel negra. Ya veo, el capitán te ha enseñado cada fibra de su ser. Cuando Nagasawa confió en su memoria y aprovechó el tiempo restante en la tarjeta de experiencia para demostrar la similitud entre Wisp Fire y One Bone frente a Yoruichi, Yoichi se dijo a sí mismo con una expresión algo solemne. Parece que tengo que hacer algo para mantener las cosas bajo control. Debo decir que aunque Yoruichi parece ser una maestra extremadamente poco confiable, cuando se vuelve confiable, sigue siendo muy confiable. Yamamoto le pidió a Nagasawa que le diera una sorpresa durante su siguiente conferencia, que fue una semana después. Para ser honesto, en este momento, Nagasawa realmente espera que se le pueda devolver el sistema de vinculación que fue cancelado en el primer capítulo, para poder encontrar a alguien con quien vincularlo y sincronizarlo. No podía esforzarse en robar una carta de habilidad solo para poder entregarle la tarea a Yamamoto, ¿verdad? Desgraciadamente, el sistema no parecía darle ningún margen de negociación. Afortunadamente, aunque Yamamoto le asignó una tarea aparentemente imposible, no podía soportar al tutor Nagasawa Masaru Yoruichi. Lecciones privadas de profesora de piel negra. Después de llegar a su base secreta, Yoruichi se tomó la molestia de desmantelar el Willow, de Wisp y el One Bone de Yamamoto una y otra vez para Nagasawa. También agregó muchos de sus propios conocimientos, así como los métodos que se le ocurrieron para romper los movimientos. Después de sudar profusamente, Nagasawa finalmente entendió por qué la calidad de la enseñanza de las maestras era mayor que la de los maestros en la mayoría de los casos. Masaru Nagasawa admiraba precisamente esta paciencia. Si fuera el señor Yamamoto quien le enseñara una y otra vez, Nagasawa ya puede imaginarse al oponente persiguiéndolo con una espada que fluye como fuego. Y justo después de que Yoruichi desmantelara el Wisp Fire y el Icebone para él, Yoruichi de allí de repente se quitó a su capitán Yori y lo arrojó a un lado casualmente. El gran vestido sin espalda, como un vestido de noche, quedó expuesto debajo. Al ver esto, Nagasawa no pudo evitar cubrirse el pecho y dijo con expresión cautelosa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Déjame decirte que, aunque yo, ya, he aceptado ser tu herramienta, también somos personas con principios. No vendo mi cuerpo sino mi arte. No somos gente casual. Al ver esto, Yoruichi no pudo evitar levantar las cejas e inmediatamente se rió a carcajadas, con un ligero toque de coquetería en sus palabras. ¿Qué estás pensando? Soy demasiado vago para postularme para un nuevo capitán, Aori. Habiendo dicho eso, Yoruichi en realidad comenzó a estirarse mientras caminaba hacia la distancia. No fue hasta que estuvo a casi 100 metros de Nagasawa que le explicó. Dado que el capitán te ha enseñado sus habilidades únicas, por supuesto que no puedo ser tacaño.
Aunque siempre has enfatizado la necesidad de aprender habilidades de lucha sin usar presión espiritual, cuando se trata de peleas reales, no hay razón para confiar solo en las habilidades y renunciar a la presión espiritual. Lo que quiero enseñarte ahora es una técnica de lucha que creé combinando Baida y Kidou. Al usar esta técnica, la espalda y los hombros del usuario se enredarán con fantasmas comprimidos de alta concentración, y luego los fantasmas y sus propias extremidades se integrarán en uno a través de la explosión para luchar, por lo que la ropa en los hombros y la espalda tendrán no hay ningún impacto en mí. Son todos obstáculos sin sentido. Si aprendes esta habilidad de combate, aún podrás competir con guerreros de nivel capitán incluso sin usar la esvástica. Al escuchar esto, el rostro de Nagasawa de repente mostró una expresión de sorpresa. Así que eso es todo, no me lo dijiste antes. Pensé que ibas a cocinar conmigo aquí para protegerme de la persecución de los ancianos de la familia Shifengyuan. Al escuchar esto, Yoruichi inmediatamente le puso los ojos en blanco. Al mismo tiempo, Nagasawa también se quitó el abrigo del cuerpo y luego se quitó la corbata alrededor del cuello. Para ser honesto, su apariencia en este momento era realmente juguetona. Cuando vio la apariencia de Ieji, supo que Ieji frente a él estaba listo para actuar. En este caso, no tenía forma de pegarse la capa a los hombros como el almirante. Al ver que Nagasawa se había arremangado las mangas de la camisa hasta los codos, Yoruichi no pudo evitar mirar fijamente. Si estás listo, comencemos. Evita persuadir. Con un grito bajo proveniente de la garganta de Yoruichi, el Kidou altamente concentrado y comprimido brotó instantáneamente de la espalda y los hombros de Yoruichi. En solo una fracción de segundo, la distancia de 100 metros desapareció en un instante. Cuando Yoruichi activó Instant Coax, fue como una bala de cañón explotando desde el cañón, y una poderosa patada voladora creó instantáneamente un efecto especial, que era casi como una teletransportación. Tan rápido. Incluso Nagasawa Miyabi, que tiene 6 ojos, no pudo evitar sentir un estallido de sincera admiración después de ver a Yoruichi en un estado de fuerza casi total. Sin embargo, si estuviera allí ahora, podría superarlo. Frente al ataque explosivo de Yoruichi, Nagasawa simplemente se giró hacia un lado y esquivó el ataque de alta velocidad. Sin embargo, Yoruichi, que falló su ataque, no se detuvo en absoluto porque su ataque falló. Usando el impacto de la explosión de Kidou como motivación, Yoruichi, que quedó detrás de Nagasawa, giró con fuerza su cuerpo en el aire. Vi a Yoruichi torcer su cuerpo con fuerza en el aire y, usando su inercia, de repente levantó su pierna derecha y lanzó una poderosa y pesada patada giratoria, que inmediatamente golpeó a Nagasawa con tanta fuerza como un hacha de batalla. En ese momento, Einstein y Newton no pudieron sujetar las tablas del ataúd. Aunque la patada circular que realizó al girar con fuerza su cuerpo aún no logró golpear a Nagasawa, obligó a su cuerpo a sufrir un desequilibrio muy breve en el momento de esquivar. Al ver que Nagasawa mostraba un defecto, Yoruichi no perdió la oportunidad en absoluto. Hizo una finta y llegó a la esquina ciega donde Nagasawa era más difícil de defender. Levantó su largo y recto muslo y golpeó con fuerza con un aire dividido. Abajo. Los movimientos extraños y cambiantes de Yoruichi hicieron que Nagasawa Miyabi fuera incapaz de reaccionar por un momento. Aunque sus 6 ojos habían visto los movimientos de Yoichi de antemano, su cuerpo desequilibrado también le hizo perder la posibilidad de esquivar. Frente al esquive Akin Slash de Yoichi, apenas podía levantar los brazos y usar técnicas ilimitadas para resistir el golpe. Auge. Un golpe poderoso y fuerte golpeó los brazos de Nagaseya. Sintiendo el impacto de sus brazos, incluso si no había hechizos de límite inferior entre sus brazos y el ataque de Yoruichi, se creó un campo absoluto interminable e infinitamente estrecho, el enorme impacto aún lo abrumaba. Fue empujado a 10 metros de distancia. Al mirar los 2 profundos barrancos abiertos en el suelo por sus pies, los ojos de Nagasawa estallaron con una luz resplandeciente en un instante, a pesar de que el golpe no le causó ningún daño. Entrenador, quiero aprender a persuadir instantáneamente. Capítulo 66. Esta ola de adiciones de Super Senior. Las vacaciones de 3 días pasaron en un instante y, al mismo tiempo, Nagasawa también perdió nuevamente la bendición de la tarjeta de experiencia. Durante estos 3 días vivió una vida sumamente plena. Por ejemplo, tuvo otra pelea con Kenpachi Zaraki, conoció a Kisuke Urahara, se convirtió en aprendiz de Yamamoto y Yoruichi y participó en los trabajos de reparación de 3 pequeños patios de al lado.
Bueno, fueron las 3 habitaciones que Ieji golpeó y destruyó la última vez cuando pretendía ser el mayor del Soul Palace. Lo que es aún más sorprendente es que descubrió que Aizen, un plebeyo, también vivía en las afueras de Noble Street y vivía al lado de él. Da mucho miedo, ¿verdad? Cuando Nagasawa vino a disculparse por dañar el jardín de alguien, casi se escapa en el acto. En un instante, innumerables pensamientos aparecieron en su mente. Un asesino en serie que vive en Noble Street. Un asesino en serie pervertido que estaba harto de los residentes de Rukongai y experimentó con nobles con poderes espirituales superiores. Un asesino en serie super pervertido que busca emoción e intenta matar nobles, desafiar la autoridad y hacerse con el poder espiritual en la calle noble más fuertemente vigilada de todo el Seireitei. Escondida bajo la apariencia inofensiva de humanos y animales se esconde una crueldad incomparable. El único que puede ver la verdad es el famoso detective, Nagasawa Masaru, un viajero en el tiempo que parece sencillo y honesto, pero que es más inteligente que la gente corriente. Masaru Nagasawa, quien tiene las máximas habilidades de actuación de Marlon Brando, incluso si pierde la bendición de la tarjeta de experiencia, todavía tiene que dejar que Aizen comprenda el contenido dorado del 2 veces Oscar al mejor actor. Al final, todas las fantasías se convirtieron en una frase en boca de Nagasawa Masaru. Vicecapitán Aizen, Anko es mi Masai. Aunque el propio Nagasawa no estaba seguro, probablemente no mostró demasiadas patas de pollo frente a Aizen. Después de todo, la configuración del viajero en el tiempo probablemente sea demasiado avanzada para Aizen. Incluso con la inteligencia de la otra parte, probablemente no pensaría en eso en primer lugar. Lo que le da dolor de cabeza a Nagasawa es que ha sido demasiado popular recientemente. Cuando Aizen se enteró de que el famoso tercer capitán de la sexta división, Seiya, vivía no lejos de él, que no solía volver a vivir en el pequeño patio, tuvo la idea de visitarlo. Al escuchar el significado detrás de las palabras de Aizen, incluso quiso discutir con él la aplicación de Zanpakuto Shikai. Que hace mucho tiempo. Después de escuchar la propuesta de Aizen, Nagasawa Masaru, que estaba acostumbrado a ser un desastre, nunca había estado tan ansioso por volver a trabajar en la sexta división. Afortunadamente, han llegado sus vacaciones. Llegaba tarde todos los días, pero en realidad salió de la casa antes que Aizen, el vicecapitán modelo. En la formación del equipo de la sexta división, mirando a Nagasawa Masaru que había venido al equipo para informar temprano, todos los miembros del equipo de la sexta división no pudieron evitar mirar hacia el oeste. ¿El sol sale hoy por el oeste? ¿Nagasawa Sanchi realmente llegó temprano a trabajar? Incluso Kuchiki Byakuya, que ya estaba inmerso en su trabajo en el Team Building, dijo con sorpresa en su rostro. ¿De verdad estás dispuesto a venir a trabajar? Al escuchar esto, Nagasawa ya de repente dijo insatisfecho. ¿Qué significa estar dispuesto a trabajar? ¿Entiendes que todo esto se trata de tu experiencia? El capitán Kuchiki me ordenó moderar su temperamento. No sea demasiado ignorante, maestro Byakuya. Grieta. El emoticón enojado apareció en el rostro de Kuchiki Byakuya nuevamente, e incluso rompió el cepillo que tenía en la mano. Al mirar a Kuchiki Byakuya con una expresión de enojo en su rostro, Nagasawa no pudo evitar sacudir levemente la cabeza. Oye, todavía necesito practicar de nuevo. Sin embargo, justo cuando estaba molestando a Byakuya Kuchiki, una conmoción fuera del edificio del equipo llamó su atención. Vicecapitán Kuchiki, finalmente ha regresado. Vicecapitán Kuchiki, ¿están bien sus heridas? Vicecapitán, durante los días que estuviste fuera, el equipo estaba casi sumido en el caos. Es genial tenerte de vuelta. Al escuchar esto, Nagasawa no pudo evitar levantar las cejas. Mi amigo Gagami, no. Mi querido amigo Sohun Kuchiki finalmente ha regresado. Nagasawa Masako no ha olvidado su misión de salvar a Kuchiki Sohun, cambiar su destino y heredar con éxito el puesto de jefe de la familia Kuchiki. Es una lástima que la otra parte fuera mejor que él para cultivarse y no vio a nadie hasta un mes después de aceptar la misión. Después de un rato, Kuchiki Sohun entró al edificio del equipo rodeado de todos. Kuchiki Byakuya, que estaba sentado en el escritorio, rápidamente dejó caer el cepillo roto que tenía en la mano y se levantó rápidamente. Padre, ¿no dijo el médico que necesitas recuperarte por un tiempo? ¿Por qué? Sin embargo, antes de que Byakuya Kuchiki pudiera terminar sus palabras, encontró una figura que era más rápida que él.
estaba un paso por delante de él y le dio un gran abrazo a Sojun Kuchiki cuando entró en el edificio del equipo. Una expresión de asombro apareció instantáneamente en el rostro de Kuchiki Byakuya. Miró fijamente a Nagasawa Masaru, quien estaba abrazando a su padre con entusiasmo, y se quedó sin palabras por un momento. ¿Está tan familiarizado con su padre? Después de que Nagasawa le dio un cálido abrazo a Sojun Kuchiki, en realidad le dijo a Sojun Kuchiki con lágrimas en los ojos: Vicecapitán Kuchiki, finalmente has regresado. La División 6 no puede vivir sin ti. Parecía que los verdaderos sentimientos de Nagasawa tocaban cierta suavidad en su corazón, o tal vez tenía una buena impresión de Nagasawa mucho antes. Después de conocer a Nagasawa Masaru después de una larga ausencia, los ojos de Kuchiki Sojun no pudieron evitar suavizarse un poco. No le importó en absoluto su abrazo demasiado entusiasta. En cambio, se sintió muy cordial y respondió de manera gentil. Durante mi ausencia, mi padre me dijo que Byakuya es un niño muy impaciente. Me siento aliviado de que cuides de él. Realmente te estoy molestando. Oh, por cierto, no tienes que ser tan educado. En serio, sigues siendo Byakuya y yo el Salvador. No hay necesidad de llamarme vicecapitán como los demás, solo sé casual. Al escuchar las palabras de Kuchiki Sojun, Nagasawa Masaru se sintió extremadamente útil. Además de suspirar en mi corazón, obviamente son padre e hijo, ¿por qué es tan grande la brecha? Obviamente, Nagasawa Masaru no es una persona educada. Al ver a Kuchiki Sojun decir esto, recordé el estado anormal de su amigo cercano y pariente de Kuchiki Sojun. Dijo directa y sin rodeos. Está bien Xiao-kan, te reconozco como mi hermano. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, de repente descubrió que el aire a su alrededor parecía condensarse en ese momento. No pudo evitar girar la cabeza y mirar a su alrededor. Vio a los espectadores a su alrededor mirando a Byakuya Kuchiki parado detrás de él con expresiones horrorizadas. Inmediatamente, un sonido lúgubre que parecía venir del infierno de repente sonó detrás de él. «Bastardo Nagasawa, ¿cómo llamaste padre hace un momento?» Al escuchar esto, Nagasawa no pudo evitar girar la cabeza, miró a Byakuya Kuchiki, se rascó la nariz con sorpresa y luego dijo con confusión en su rostro. «¿Cuál es tu problema, sobrino? Esta ola es una superadición. Maldita sea, Bengu está aquí. JPG. Capítulo 67. Yamamoto. ¿Kyoraku Shunsui interpretó conmigo en aquel entonces? Una semana después, el primer equipo, campo de entrenamiento. Debido a que perdió la bendición de la tarjeta de experiencia y no quería resultar herida sin ningún motivo, Nagasawa salió de su pequeño patio antes del amanecer y caminó hasta el primer edificio del equipo. Aunque esta vez no se teletransportó directamente, los miembros del primer equipo que ya habían recibido instrucciones no se atrevieron a detenerlo. Cuando llegó al campo de entrenamiento, Yamamoto y Takuchohiro ya parecían haber estado esperando durante mucho tiempo. Al ver a Nagasawa entrar lentamente en el campo de entrenamiento que había sido reparado, Yamamoto, que había estado cerrando los ojos para descansar, los abrió lentamente. Aún deberías recordar lo que dije la última vez, ¿verdad? ¿Cómo va tu cultivo? Al escuchar esto, Nagasawa no pudo evitar esbozar una sonrisa de orgullo. Sin tonterías, sacó su cintura y golpeó ligeramente, y el poderoso empuje llegó a Yamamoto casi instantáneamente. Ante el repentino golpe, Yamamoto parecía imperturbable, pero una mirada de satisfacción brilló bajo sus ojos ligeramente entrecerrados. Obviamente, estaba bastante satisfecho de que Nagasawa fuera capaz de cultivar huillo de wisp hasta tal punto en solo una semana. Sin embargo, justo cuando giró la cabeza para alejarse del empuje de Nagasawa y abrió la boca, listo para decir algo, Nagasawa, que se encontraba frente a él, de repente abandonó el golpe superficial en su mano. Inmediatamente, vi el puño izquierdo de Nagasawa escondido detrás del gran abrigo, como un dragón oculto emergiendo del abismo. Aunque no era tan musculoso como Yamamoto, después de una semana de entrenamiento diabólico, el poderoso brazo que había comenzado a tomar forma estalló de repente. Frente al golpe de Nagasawa, una mirada de sorpresa cruzó por los ojos de Yamamoto. Obviamente, reconoció el movimiento que utilizó Nagasawa en ese momento. Es suyo un hueso. Interesante. La sorpresa en sus ojos se convirtió en interés en ese momento. Para Nagasawa Masaru, Yamamoto originalmente solo planeó usar One Bone como motivación y objetivo para motivarlo a seguir adelante.
Que puedan llegar tan lejos como puedan para superar las dificultades, darse cuenta de la debilidad de sus propios cimientos y de la importancia del paso a paso, y luego atacar hacia objetivos más difíciles y más ambiciosos. Sin embargo, el progreso del entrenamiento de Nagasawa Masaru superó con creces su imaginación. No solo aprendió Illo de Wisp en una semana, sino que también dominó Banbone después de que solo lo demostró una vez. Jade sin cortar. Esto es verdadero Jade. En ese momento, Yamamoto también tenía mucha curiosidad en su corazón, en solo una semana, hasta qué punto Nagasawa Masaru podría cultivar su Banbone. Yamamoto, que entrecerraba ligeramente los ojos, abrió lentamente los ojos, luego levantó la palma de su mano derecha y se encontró con el puño izquierdo de Nagasawa sin usar ninguna presión espiritual. Auge. El sonido de los músculos chocando repentinamente explotó en el campo de entrenamiento, y las ondas de aire blanco provocadas por la fusión de poderosos golpes y la presión espiritual explosiva hicieron que la ropa de las dos personas explotara con fuerza. Y en el segundo siguiente, Yamamoto se sorprendió al descubrir que una delgada cicatriz de unos 3 centímetros de largo apareció en la boca de su tigre debido al puñetazo de Nagasawa. Tic-tac. La sangre goteó lentamente donde se encontraron los dos puños. Sintiendo el calor de sus palmas, una mirada de sorpresa apareció nuevamente en los ojos de Yamamoto. Sexto nivel de renacimiento, no más de 20 niveles de poder espiritual como máximo. No creía que Nagasawa solo tuviera una presión espiritual del nivel 20. En la colisión de ahora, aunque no usó ningún poder espiritual para proteger sus palmas, para Yamamoto, su defensa física no era menos que el nivel de 10 hojas o incluso el nivel de piel de acero bastó de generaciones posteriores. Este físico que ha sido templado durante miles de años no puede romperse con un simple poder espiritual de 20 niveles. Obviamente, en su opinión, Nagasawa fue descuidada y no usó todas sus fuerzas en el golpe en este momento. ¡Qué desastre! Solo te enseñé una vez y ni siquiera te expliqué en detalle las técnicas de ejercer fuerza e integrar la presión espiritual. ¿Entonces lo aprendiste? ¿Cuándo mi Banbone se volvió tan fácil de aprender? Ese chico de Kyoryu no lo aprendió en ese entonces. ¿Era un vago? No importa cuán abierta fuera su mente, no importa cuán buen maestro fuera, el corazón de Yamamoto estaba un poco roto, e incluso comenzó a dudar de su discípulo más orgulloso. Y cuando Nagasawa vio la sorpresa en los ojos del señor Yamamoto, la sonrisa en sus labios no pudo evitar hacerse más amplia. Estos días, con el regreso de Kuchiki Sojun, los documentos emitidos por los superiores tienen alguien que los maneja antes de que alcancen su tercer puesto. Los documentos informados por los subordinados fueron manejados adecuadamente por Kuchiki Byakuya, el cuarto asiento. Las habilidades en asuntos internos de Kuchiki Sojun y su hijo son simplemente escandalosas. Nagasawa Masaru realmente se ha dado cuenta de que puede ser secretario cuando tiene algo que hacer y que no puede hacer nada cuando no tiene nada que hacer. Se ha logrado la libertad oficial en el verdadero sentido. Por supuesto, una gran parte de la razón aquí es porque Kuchiki Sojun sabía que Nagasawa Masaru ignoraba los asuntos internos. Entonces, en muchos casos, Nagasawa Masaru solo necesita firmar los documentos que Kuchiki Sojun y Kuchiki Byakuya han procesado. Hasta cierto punto, el estatus de Nagasawa Masaru en la sexta división es más favorable que el del capitán Kuchiki Finling. Con mucho tiempo libre, ciertamente no desperdiciaría su larga vida en vano. Aunque no hay una bendición de tarjeta de experiencia, me beneficio de las enseñanzas de Ieji, un entrenador personal. Además de aprovechar el último límite de tiempo de la tarjeta de inmunidad a lesiones y lesiones de 3 días para practicar Instant Coax locamente, incluso renovó una tarjeta de inmunidad. Por el resto del tiempo, casi pasó su vida sin ella. Presión espiritual. Entrenamiento básico, así como ejercicios Wisp Fire Banbone. Los resultados son gratificantes. Incluso descubrió accidentalmente otro uso maravilloso de la absorción de supervelocidad. Posee una velocidad de absorción de espíritus más rápida y eficiente que las almas comunes. En cierto sentido, su afinidad con los espíritus también es mayor que la de la gente común. Después de que Yoruichi le enseñó Instant Coax, le tomó menos de 10 horas dominar el uso de Instant Coax. En el momento en que Yoruichi vio a Nagasawa Miyabi desnudo, incluso ella, la inventora, no pudo evitar llamarlo tan guapo, no, él lo llamó genio. Incluso para probar este punto, Yoruichi también trató de enseñarle Breaking Bad no. 4.
White Thunder, Breaking Pad no. 12. Ambush Fire y Breaking Pad no. 31. Red Fire Cannon. El resultado fue que, después de solo un corto período de práctica, pudo abandonar el canto en todos excepto en Red Fire Cannon, Baile y Fugo. Y allí miró con incredulidad y siguió preguntándole si antes tenía algún conocimiento sobre los caminos de los fantasmas. Es precisamente gracias a su dura práctica que ha logrado los resultados de hoy. Esta vez, no usó ninguna tarjeta de experiencia. Simplemente confió en su propio poder para dar este golpe. Aunque solo raspó una capa de piel en la palma de Yamamoto, para Nagasawa Masaru fue un gran paso desde cero. Capítulo 68. Agua de manantial Jingaku. Una sonrisa alegre apareció inconscientemente en los labios de Nagasawa Masaru, pero comparado con el poco daño causado a Yamamoto, su primera reacción fue, bien, sin heridos. Aunque su estado anormal de eficiencia le da una probabilidad muy alta de resultar herido, por otro lado, también tiene una probabilidad muy pequeña de no resultar herido. En la breve batalla de ahora, aunque usó presión espiritual, no recibió ninguna notificación de lesión. Esto tenía que hacerlo sentir emocionado. Porque de esta manera, desde cierta perspectiva, puede tener menos miedo de usar la presión espiritual, siempre que su enemigo muera lo suficientemente rápido. Más tarde, se alegró de haber roto la piel de Yamamoto con un golpe total. Porque vio las expectativas que Yamamoto tenía para él en la página de su sistema. Tu destacada actuación se ha ganado el favor de Yamamoto Genryusai Shigekuni. Él espera que le traigas más sorpresas. El valor esperado es más 5. Al mismo tiempo, con el aumento de estos 5 puntos de expectativa, la expectativa total de Nagasawa Masaru ha alcanzado una vez más el límite superior de 100 puntos. Pero muy rápidamente, Nagasawa dejó a un lado la sonrisa, rápidamente apartó los puños y se disculpó. Oh, lo siento, no esperaba lastimar accidentalmente al anciano. Lo siento mucho. Sin embargo, a pesar de que dijo palabras de disculpa, miró la alegría secreta en el rostro de Nagasawa que ni siquiera las máximas habilidades de actuación de Marlon Brando pudieron ocultar. De alguna manera, Yamamoto de repente sintió que su presión arterial parecía estar alta nuevamente. En ese momento, debido a la frágil salud de Ukitake Jushir, no le enseñó su Akuda a la otra parte, sino que se lo enseñó a otro de sus discípulos, Kiraku Shunsui. Lo que lo hizo sentir arrepentido fue que Jingaku Shunsui no parecía tener mucho talento para jugar gratis. Después de aprenderlo apresuradamente por un tiempo, se rindió. Gente, cuando seas mayor, siempre tendrás muchas emociones. Y justo cuando Yamamoto se lamentaba de que nadie pudiera transmitir sus habilidades únicas, apareció Nagasawa Masaru. Algunos de sus escandalosos talentos incluso le hicieron no poder evitar preguntarse si Kiraku Shunsui estaba interpretándolo en aquel entonces. Sin embargo, al mirar la inocultable sonrisa en el rostro de Nagasawa, Yamamoto sintió que todavía no podía dejar que su nuevo discípulo se dejara llevar demasiado. La admiración en los ojos de Yamamoto desapareció instantáneamente y parecía un maestro estricto. Al ver el repentino cambio de expresión de Yamamoto, Nagasawa no pudo evitar sentir algo malo en su corazón. Dientes blancos, demasiado llevados. Pero obviamente se dio cuenta demasiado tarde. Vi que a Yamamoto no le importaba en absoluto la herida indetectable en su mano. Apretó el puño y golpeó a Nagasawa en la cabeza. Duran. Idiota, simplemente me rascaste la piel y te dejaste llevar. Estás muy atrasado. Con el sonido de Duran. Nagasawa, que estaba en cuclillas en el suelo y cubriéndose el bulto que se hinchaba rápidamente en la cabeza, sintió como si el mundo girara por un momento. Ya había empezado a arrepentirse de haberse avergonzado delante de Yamamoto. Si el golpe de Yamamoto no fue solo con fuerza física, sino con presión espiritual, sintió que este golpe podría alejarlo. Gracias Yamamoto. A continuación, probablemente se deba a que Nagasawa Miyabi aprendió inicialmente Wanbone. Yamamoto directamente dejó atrás de su mente el concepto de hacerlo más difícil para lograr el mejor objetivo. No solo le explicó cuidadosamente a Nagasawa Masaru las técnicas correctas para ejercer fuerza en Wanbone y los nodos para integrar el Reiyatsu, sino que también le enseñó los conceptos básicos que había estudiado durante miles de años. Hay que decir que aunque Yoruichi ha desmantelado Wanbone en pedazos, todavía está muy por detrás de la versión original de Yamamoto. Aunque estaba agotada después de una mañana, Nagasawa sintió que se había beneficiado mucho.
Incluso cuando dejó el primer equipo, recordaba constantemente los detalles del profesor Yamamoto, sin darse cuenta de que un hombre vestido con un sexy aori bordado de color rosa y un sombrero de bambú pasaba junto a él. Mirando a Nagasawa Miyabi, que estaba murmurando palabras y saliendo del campo de entrenamiento sin prestarle atención, Kiraku Shunsui retiró su mano, que estaba a punto de saludar con cierta vergüenza, y se giró para preguntarle suavemente a Yamamoto en el campo de entrenamiento. «Viejo Shan, ¿es ese mi hermano menor? Parece un poco diferente de los rumores. ¿Por qué siento tantas náuseas?» Aunque conoció a Nagasawa Masaru una vez en la ceremonia de graduación de la Academia de Artes Espirituales Mao, la impresión que Kyoraku Shunsui tenía de él permaneció en ese momento. A lo sumo, simplemente saben que Chance ya ha hecho muchas cosas que lo hicieron famoso durante el último mes. Sin embargo, lo que sorprendió a Kiraku Shunsui fue que Yamamoto parecía no haberlo escuchado en absoluto y no hizo ningún comentario. Esto le hizo preguntar con curiosidad. «Oye, ¿qué te pasa, viejo Shan? No me asustes. ¿Será que ha fallecido?» Mientras hablaba, incluso se acercó a Yamamoto y saludó con la mano frente a Yamamoto, quien cerró los ojos y se concentró. Sin embargo, en el momento en que agitó su mano, por alguna razón, Kiraku Shunsui de repente sintió un escalofrío recorriendo su coxis y directo a su frente. La fuerte sensación de crisis incluso le dio la necesidad de huir. Ese sentimiento era como si hubiera quedado grabado en su ADN cuando era estudiante. Frente a él, los ojos de Yamamoto se abrieron de repente y una luz cautivadora brotó de sus viejos ojos. «Bastardo, solo te estaba buscando, pero no esperaba que vinieras a la puerta tú mismo. Justo a tiempo, de repente siento que has sido demasiado laxo en tu cultivo a lo largo de los años. Parece que es hora de tensar tu piel». Kyoryaku Shunsui. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿a quién ofendí? Ignorando la profunda amistad entre maestro y aprendiz en el campo de entrenamiento del primer equipo, Nagasawa Masaru, que se encontraba en estado fuera de combate, no tenía intención de seguir usando presión espiritual. Después de digerir los inútiles consejos enseñados por Yamamoto, Nagasawa se sorprendió al descubrir que había regresado a Noble Street sin saberlo. Si bien estaba sorprendido de estar tan obsesionado con la cultivación, no pudo evitar levantar la barbilla, sintiéndose preocupado por un momento. De repente no supo qué hacer. Habiendo terminado de entrenar con Yamamoto, sentía hambre y no tenía ganas de seguir entrenando duro. Y la hora de estudio que acordó con Yoruichi fue a las 10 en punto esa noche después de practicar con Yamamoto. Aún faltaban al menos 10 horas. Además, la sexta división tenía un árbol de habilidades de asuntos internos al máximo gracias a Kuchiki y su hijo, por lo que no había necesidad de que holgazanes como él regresaran y causaran problemas. En Soul Society, donde las opciones de entretenimiento son tan escasas, de repente extrañó su P5 y su celda. Sin embargo, justo cuando estaba aburrido y su estómago empezó a gruñir. Una fragancia seductora y familiar flotó en su nariz junto con la brisa. Capítulo 69. Realmente no puedo hacerte nada. Chúpalo. Al oler la fragancia que flotaba en la punta de su nariz, Nagasawa finalmente recordó a qué olía. Es Ailao. Una luz deslumbrante inmediatamente floreció en los ojos de Nagasawa Masa. Aunque las luces de neón de esta época son muy cercanas a las de los tiempos modernos, la comida principal sigue siendo principalmente cruda y fría. Incluso con la introducción de croquetas, arroz al curry y chuletas de cerdo fritas, 3 comidas de estilo occidental conocidas como el juego de 3 piezas de la casa gorda, todavía no podían satisfacer su codicioso apetito. Sin mencionar la cocina kaiseki favorita de Yamamoto. No podía acostumbrarse en absoluto. Cuando olió el aroma que permanecía en el aire, inmediatamente recordó la cadena de restaurantes de ollas calientes que Nozomi Maeda le mencionó hace más de medio mes. ¿No esperabas que comenzara tan pronto? Estaba tan interesado que inmediatamente siguió el olor. Efectivamente, en la calle más próspera de Noble Street, vio a Omaeda Nozomi, que vestía un traje de tirano de la muerte, pero llevaba una gran cadena de oro y un reloj pequeño, y también estaba cubierto con una capa de bisón. Vi a la otra parte sosteniendo un pequeño abanico en la mano, abanicándose desesperadamente y saludando a los invitados que vinieron siguiendo la fragancia. Parecía animado. De repente, Nozomi Maeda, que estaba saludando a los invitados, pareció haber notado a Nagasawa Masaru, que se detenía para mirar. Su rostro estaba feliz al principio, y luego trotó hasta Nagasawa Masaru.
Sin embargo, cuando trotó hasta Nagasawa, la alegría en su rostro instantáneamente se convirtió en insatisfacción y había un poco de queja en su tono. Hermano Nagasawa, finalmente te encontré. ¿Dónde has estado esta semana? Ni siquiera viniste a nuestra inauguración de Yartianju. Al escuchar esto, Nagasawa Masaru quedó atónito al principio, y luego se dio cuenta de que había permanecido en la base secreta de Yoruichi durante una semana entera para evitar que Aizen viniera a discutir con él el uso de Zanpakuzu Shikai. Es decir, anoche estaba pensando en ir a la clase de primera división hoy, por lo que se puso la capa negra inventada por Urahara Kisuke para ocultar su presión espiritual y en secreto regresó a su pequeño patio para dormir por la noche. Por supuesto, no sentiría que Nozomi Maeda frente a él estuviera realmente enojada con él. Las máximas habilidades de actuación de Marlon Brando no son una broma. Las personas que son buenas actuando pueden saber naturalmente de un vistazo si la otra persona está actuando. No explicó nada, solo miró la tienda con el letrero Yadaju y la elogió en tono exclamativo. Para poder abrir una tienda tan grande en Noble Street, estás muy emocionado de entrar. Por un momento, no hubo rastro de resentimiento en el rostro de Nozomi Maeda, y su gran rostro estaba aún más feliz. Ja. No estoy alardeando. En términos de recursos financieros, incluso los 4 grandes nobles pueden no ser tan buenos como mi familia o Maeda, jajajaja. Hermano Nagasawa, sus buenos días aún están por llegar, solo espere para ganar mucho dinero. Jajajajaja. Mientras decía eso, parecía haber recordado algo, y Nozomi Maeda de repente dijo con una mirada atenta. Así es, el hermano Nagasawa aún no ha estado en nuestra residencia Yatian. Voy a mostrarles los alrededores. Por cierto, también pueden probar las habilidades culinarias de mi nuevo chef y darme sus opiniones. Esta tienda en Noble Street es solo un proyecto piloto. Si este primer intento tiene éxito, extenderé nuestra casa Yatian por todo el Seireitei e incluso por todos los bloques del Rukongai en el menor tiempo posible. Mirando al ambicioso Maeda Nozomi, pensé que en el futuro sería comparable a Yamamoto Henry Yanagi Saishi Hekuni y se convertiría en el primer director de la Academia Totsuki de la Sociedad de Almas. Incluso había una leve sensación de expectativa en el corazón de Nagasawa Masaru, e inmediatamente siguió a Maeda Nozomi y entró en la residencia Masada. Después de tomar suficiente vino y comida, y hacer algunas sugerencias de mejora para Maeda Nozomi, Nagasawa Masaru tomó algo de comida de Masada Jusun y una vez más se sumergió en la base secreta de Yoruichi, que comenzó a ser aburrido y aburrido. Incluso sin Yoruichi como entrenador personal, no se relajaba en absoluto. El tiempo siempre pasa volando cuando te concentras. Cuando Nagasawa jadeó y dejó de practicar, inconscientemente levantó las cejas. Eso es extraño. Yoruichi, ¿podría haber ido a algún lugar a jugar y haberse olvidado de la hora? En ese momento, ya había excedido el tiempo acordado entre él y Yoruichi en casi 2 horas. Nagasawa tenía motivos para preguntarse si Yoruichi, un tipo irresponsable, se estaba divirtiendo tanto que se olvidó de él. Después de descansar un rato, Nagasawa Masaru simplemente dejó de esperar a Yoruichi, se quitó la ropa casualmente y empapó su cuerpo en las aguas termales de la base secreta. Esta es una versión de gama baja imitada por Urahara Kisuke basada en Red Anuite Hot Spring de Kirin Hiten Shiro, que también apareció en la trama original de Bleach. En comparación con las aguas termales del infierno de huesos, donde colapsarás y morirás si te bañas durante demasiado tiempo, y te exprimirán hasta que solo quede un montón de huesos. También hay aguas termales infernales de charcos de sangre donde, cuando la presión espiritual y la sangre del sumergido son suficientes, se recuperan en exceso, provocando que el cuerpo se pudra. Los calamares aguados de Urahara Kisuke son mucho más suaves. No solo puede curar rápidamente heridas que no dañan la fuente original, sino que también puede recuperarse rápidamente de la fatiga física. La semana pasada aprovechó estas aguas termales para recuperarse. El complot imaginado de Yoichi atacando a Nagasawa Masaru y viendo los resultados completos no sucedió. Hasta que Nagasawa se limpió la fatiga y se puso su traje especial de tirano de la muerte nuevamente, Yoruichi todavía no apareció en la base secreta. Al ver esto, Nagasawa no pudo evitar sentir un sentimiento extraño en su corazón. Para ser honesto, aunque Yoruichi muchas veces es un poco confiable, rara vez rompe sus promesas. Pero pronto volvió a sentirse aliviado.
Aunque Yoruichi ha estado trabajando como su entrenador personal estos días, no olvides que Yoruichi es el capitán de la segunda división y el oficial general de la unidad móvil secreta. No es algo con lo que Sanshi, que está inactivo todo el día, pueda compararse. Tal vez se retrasó por alguna misión. Con la fuerza de Yoichi, probablemente no encontrará ningún peligro. Pensando en esto, por alguna razón, de repente perdió el interés en continuar entrenando. Olvídalo, regresa y descansa primero, luego vuelve mañana. Después de murmurar para sí mismo en voz baja, Nagasawa salió directamente hacia afuera sin ninguna nostalgia. La base secreta de Yoruichi está ubicada en un acantilado en algún lugar del área central del Seireitei. No solo puede pasar por alto las plataformas de ejecución gemelas en la distancia, sino que tampoco está lejos de Noble Street. Sin embargo, justo cuando Nagasawa deambulaba hacia su pequeño patio, pasando por el edificio del equipo de la sexta división, descubrió que en la tranquila Noble Street por la noche, solo el edificio del equipo de la sexta división todavía estaba iluminado con velas. Ahora que lo pienso, Byakuya Kuchiki o Sohun Kuchiki todavía están en el Team Building haciendo negocios. Nagasawa Miyabi, que acababa de pasar por la puerta cerrada del edificio del equipo de sexta división, no pudo evitar detenerse en seco. Realmente no hay nada que pueda hacer contra ti. Después de decir eso, se dio la vuelta, sonrió, se quitó las gafas inexistentes y caminó hacia el edificio del equipo de la sexta división. Capítulo 70. Verdadero ataque nocturno. Como escuadrón noble del escuadrón Gotei 13, la sexta división es responsable de proteger Noble Street. Además de los miembros de la patrulla diaria, es naturalmente imposible no organizar vigilantes nocturnos en el edificio del equipo a altas horas de la noche. Sin embargo, en comparación con las otras 12 divisiones, la sexta división es una existencia extremadamente especial. Porque los nobles que son el objetivo de la protección, el equipo de muerte privado mantenido por sus familias no es peor que estos miembros de la sexta división que vigilan la noche. Después de todo, como clase noble, incluso el Gotei 13, los caballeros nobles no confiarían fácilmente su vida y su muerte a otros. Es precisamente por esta situación y por el hecho de que Noble Street está ubicada en una parte clave del Seireitei. Frente a Noble Street, que no había sufrido ningún ataque durante cientos de años, incluso los miembros de la División 6, que eran responsables de las patrullas nocturnas, solo lo consideraban un asunto de rutina. Cuando Nagasawa entró en el edificio del equipo de la sexta división a altas horas de la noche, incluso encontró al miembro del equipo responsable de vigilar la puerta, apoyado contra la pared y tomando una siesta. Aquellos que tocan el pez tocarán el alma del pez, y solo tocando el pez uno puede convertirse en un maestro. Nagasawa, que también es pescador, naturalmente no perturbará los sueños de la gente. Simplemente rodeó de puntillas a la otra parte y caminó hacia la habitación donde la vela todavía estaba encendida. Cuando abrió la puerta, vio una figura esbelta y gentil, acompañada de algunas toses de vez en cuando, sentada frente al escritorio. Como si estuviera perturbado por la repentina interrupción, Kuchiki Sohun, que estaba sentado frente al estuche, no pudo evitar detenerse ligeramente con el cepillo en la mano y luego, inconscientemente, giró la cabeza para mirar. Sin embargo, antes de que pudiera ver a la persona con claridad, una voz familiar penetró primero en sus oídos. «Oye, Xiao-kan, estoy ocupado. Soy Masa Nagasawa». Al ver esto, una sonrisa no pudo evitar aparecer en las comisuras de los labios de Kuchiki Sohun. Miró la repentina visita de Nagasawa Masaru con ojos suaves y dijo suavemente con una sonrisa. «¿Cómo viniste? No es propio de ti aparecer en el Team Building en este momento». Aunque lo que dijo Sohun Kuchiki fue casi exactamente lo mismo que cuando Byakuya Kuchiki lo saludó, las mismas palabras dichas por diferentes personas les dieron a las personas sentidos completamente diferentes. Cuando Nagasawa escuchó las palabras de Kuchiki Sohun, se sintió como una brisa primaveral, sin ningún sentimiento de yin y yang, lo que lo hizo sentir un poco avergonzado. Afortunadamente, el rostro de Nagasawa no es comparable al de la gente común. Simplemente tosió levemente y terminó de cortarse avergonzado en este momento, usando un tono un tanto anticuado, fingiendo culpar. No es nada. Simplemente pasé por allí. Vi que todavía había velas en el edificio del equipo, así que entré para echar un vistazo. Tú también, las heridas en tu cuerpo están bien. No es suficiente estar tan cansado. Déjale este tipo de trabajo a un joven como Byakuya.
También brinda a los jóvenes algunas oportunidades de experimentar. Al escuchar las palabras anticuadas de Nagasawa Masaru, como si fuera el cuadro veterano que había trabajado diligentemente en la unidad toda su vida, incluso Kuchiki Sojun no pudo evitar quedarse un poco atónito. Si no fuera por el rostro joven ligeramente inmaduro de Nagasawa Masana, casi olvidó que la otra persona era el compañero de Kuchiki Byakuya. Al ver esto, no pudo evitar reírse a carcajadas. De hecho, ya en la ceremonia de graduación de la Academia de Artes Espirituales de Zenyan, sintió que aunque Nagasawa Masaru era un poco caótico, era una persona con conocimientos generales y sentido de la proporción. Más tarde, debido a los elogios que recibió de su hijo, que rara vez comentaba sobre los demás, así como a su gracia salvadora en esa noche lluviosa, desarrolló una impresión más fuerte de Nagasawa Masaru, y han sido amigos cercanos durante mucho tiempo. En ese momento, de repente escuchó la broma de la otra parte y de repente sintió que Nagasawa ya frente a él era particularmente amable y no pudo evitar sonreír. No es de extrañar que mi padre te haya pedido que pulieras el carácter de Byakuya. Sería genial si pudiera ser como tú. Ahora, Nagasawa no estaba contento. Te considero un hermano, ¿cómo puedes compararme con mi sobrino mayor? Sin embargo, antes de que Nagasawa pudiera responder, descubrió que Kuchiki Sojun frente a él de repente tenía una expresión oscura, e incluso el cuerpo que estaba arrodillado frente al estuche de repente se levantó. Al segundo siguiente, aunque sus sentidos estaban embotados, notó algo anormal. Una barrera invisible descendió repentinamente del cielo y, en solo un abrir y cerrar de ojos, cubrió todo el edificio del equipo de la sexta división. Encantamiento. Al ver esto, Nagasawa no pudo evitar abrir mucho los ojos y una siniestra premonición surgió espontáneamente. Y lo que dijo Kuchiki Sojun a continuación confirmó su suposición. Kuchiki Sojun, que hace un momento tenía una expresión amable en su rostro, dijo con voz seria. Es una barrera avanzada que aísla la comunicación interna y externa y la entrada y salida. Se requiere una clase de barrera de al menos 30 personas para lograrlo. Al escuchar las palabras que llegaron a sus oídos, Nagasawa no pudo evitar golpear su corazón. Una barrera de alto nivel que requiere el despliegue de un equipo de barrera de 30 personas está dirigida a la sexta división ubicada en Seireite y Central Noble Street. Nagasawa podía resolverlo con los dedos de los pies. Este es un ataque enemigo premeditado y dirigido. El siguiente segundo, 1, 2, 3. Nagasawa, a quien ya no le importaba ser herido, extendió su presión espiritual directamente, de repente descubrió que a medida que aparecían figuras una tras otra dentro de su rango de percepción, la presión espiritual desaparecía una tras otra. Los Reiatsu que desaparecieron son los miembros que se quedaron en la sexta división. El que tuvo el mismo descubrimiento que él fue Sojun Kuchiki a su lado. Su rostro amable ya se había puesto lívido. Son los rebeldes. Probablemente, a excepción de Kuchiki Jinran, el capitán de la sexta división, nadie debería conocer a los rebeldes mejor que el heredero de la familia Kuchiki, que es el jefe de los 4 nobles. En ese momento, ya sea como vicecapitán de la sexta división o como futuro heredero de la familia Kuchiki, Sojun Kuchiki no tenía motivos para quedarse de brazos cruzados. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Kuchiki Sojun recogió la Zanpakuth que estaba al lado de la mesa y desapareció frente a él. El poder de combate del nivel de capitán adjunto no es comparable al de los perros y gatos del ejército rebelde. Cuando Sojun Kuchiki se unió al campo de batalla, fue como cortar melones y verduras sin la presencia de altos funcionarios entre los rebeldes. Sin embargo, en este momento, ya sea Sojun Kuchiki quien está en medio del campo de batalla o Masaru Nagasawa quien está quieto. Sin embargo, las expresiones de las dos personas no se calentaron en absoluto debido a la heroica actuación de Kuchiki Sojun. Eran incluso un poco más solemnes que antes. Porque dentro del rango de su percepción, 2 líneas de presión espiritual, una grande y otra pequeña, eran como las grandes estrellas al final, observando en silencio a Kuchiki Sojun en el campo. Lo que más les sorprendió fue que todos conocían a los dueños de las 2 presiones espirituales. El capitán del equipo 11, Kiegashiro Kenpachi, y su capitán adjunto, Ichino Semaki. Capítulo 71. Una lotería insatisfactoria. ¿También habéis recurrido a los rebeldes? Castillo Kyugama, Ichinose. Al mirar a Kiegashiro Kenpachi e Ichino Semaki parados en el alero, los ojos de Kuchiki Sojun eran extremadamente solemnes.
La última vez que hubo un ataque en el área de Sol, ya se había dado cuenta de que la persona a la que apuntaban los rebeldes era él, Kuchiki Sojun. Lo que no esperaba era que los rebeldes estuvieran tan frenéticos que organizaron directamente que un capitán y un capitán adjunto asaltaran el edificio de la sexta división por la noche. Parece que está decidido a matarme. Pensando en esto, incluso el siempre gentil Kuchiki Sojun palideció. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, a Kenpachi Kiganjo de allí no pareció importarle, e incluso fingió estar sorprendido. ¿De qué estás hablando, vicecapitán Kuchiki? Pasé por la formación de equipos de la sexta división y te vi morir a manos de los rebeldes, así que te vengué. No me acuses erróneamente. Mientras decía esto, una mirada astuta pasó por los ojos del hombre imprudente llamado Kenpachi Kiyaki. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, una voz llena de burla vino desde las sombras a un lado. Una persona tan simplista no es muy adecuada para usted, capitán Kiyoshi. Vi a Nagasawa Miyabi salir lentamente del equipo de la sexta división. No fue hasta que llegó a Kuchiki Sojun que se detuvo. Puso sus manos detrás de su espalda y usó el mismo estilo de maestro Soledad de Yamamoto Henry Yanagi Saishi Hekuni. Mirando a Kiganjo Kenpachi, dijo suavemente. ¿No crees que puedas matar a Xiao Kan delante de mis narices, verdad? Capitán Kiganjo. Eres tú. Por un momento, una mirada de miedo apareció en los ojos de Kiegashiro Kenpachi. Miró a Ichino Semaki a su lado con cierta culpa, como si le estuviera preguntando a la otra parte por qué apareció Nagasawa Masaru en la formación de equipos de la sexta división. Al ver esto, Ichino Semaki no pudo evitar bajar un poco la cabeza y susurró disculpándose. Lo siento, capitán, Nagasawa Sanchi no ha aparecido en el edificio del equipo durante una semana seguida. Además, desapareció después de dejar el primer equipo hoy. Pensé que se había ido a algún lugar fantasma otra vez. Ya no hay necesidad de dar más explicaciones. Kiegashiro Kenpachi interrumpió bruscamente la defensa de Ichino Semaki. Cuando apareció en la formación del equipo de la sexta división, ya se había creado una situación en la que mataría a todo el personal restante de la sexta división o moriría. Por no hablar de Nagasawa Masaru parado frente a él ahora, incluso si Yamamoto Henryu Saishi Hekuni, conocido como el dios de la muerte más fuerte, estuviera aquí, tendría que actuar imprudentemente. De lo contrario, lo que lo recibirá será una prueba interminable del infierno que durará más de 10.000 años, o la muerte. Chico montañés tuerto con esvástica. Con una repentina explosión de aterradora presión espiritual, Kenpachi Kiegashiro, que no tenía salida, sin dudarlo, separó directamente su zanpakuto. Llamar. El fuerte viento rápidamente disipó el humo y el polvo levantados por la presión espiritual, revelando a Kenpachi Kiegashiro quien estaba cubierto por ella. El tipo de cuerpo de Kiegashiro Kenpachi es extremadamente alto en la sociedad de almas, que está dominada por la forma humana. Junto con su físico fuerte, es una versión completamente mejorada de Oneil. Sin embargo, cuando el humo y el polvo se disiparon, el lugar donde estaba Kenpachi Kiganjo había sido reemplazado por un chico montañés que medía más de 3 metros de altura, sostenía un martillo gigante, con 2 cuernos en la cabeza y su piel era azul oscuro. Lo que más sorprendió a Nagasawa Masaru y Kuchiki Sojun fue que el montañés que sostenía un martillo gigante frente a ellos en realidad solo tenía un ojo. Después de la esvástica, Kenpachi Kiegashiro no dudó en absoluto y corrió hacia Nagasawa Masa con un solo paso. En su opinión, si no podía vencer a Nagasawa Masaru, no tendría sentido matar a Sojun Kuchiki. El cuerpo más alto, más grande y más fuerte no tuvo ningún impacto en la velocidad de Kiegashiro Kenpachi, e incluso llevó su llano demasiado rápido Shunpo a un nivel superior. Al ver que el objetivo de Kiegashiro Kenpachi era él, había un toque de amargura en la comisura de los labios de Nagasawa Masaru. Y en el segundo siguiente, cuando Kiegashiro Kenpachi llegó a Nagasawa Masaru, como un jugador de béisbol balanceando un bate, rodeó el martillo gigante que tenía en la mano y golpeó a Nagasawa Masaru. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Sí, eso es correcto. Fue sorpresa, no horror ni miedo. Justo cuando su martillo gigante estaba a punto de golpear a Nagasawa, una figura fuerte apareció frente a Nagasawa como un fantasma. Cuando sonó un poderoso eula. El fantasma cruzó las manos sobre su pecho, bloqueando su golpe fatal en nombre de Nagasawa. Soplo. Sin embargo, la esvástica a nivel de capitán no es una broma, incluso si el oponente es Kiigashima, a quien Nagasawa Masaru llama en broma el penúltimo Kenpachi.
Cuando la estrella platino de Nagasawa bloqueó su golpe mortal, el enorme impacto noqueó directamente a Nagasawa como una pelota de béisbol que había sido volada. Después de estrellarse contra la mitad del edificio del equipo, simplemente se detuvo. Este ataque, por no hablar de Kuchiki Sojune y Chino Semaki, incluso Kiegoshi Kenpachi, quien fue el iniciador del ataque, sintió que era extremadamente increíble. Las tres personas presentes han visto la apariencia casi invencible de Nagasawa. Sin mencionar que, como alguien que realmente ha luchado contra él, no importa cuán reacio esté Kenpachi Kiegashiro a admitirlo, tiene que poner la fuerza de Nagasawa Masaru al nivel de capitán. Pequeños trozos de sangre volaban por el aire, y cuando cayeron sobre el rostro de Kuchiki Sojun, él fue el primero en recuperarse del shock. Elegante. Un gruñido ansioso salió de la boca de Kuchiki Sojun. Rápidamente aprovechó el momento en que Kenpachi de Kiigashima estaba aturdido, e instantáneamente llegó al lado de Nagasawa Masaru y ayudó a Nagasawa que había caído en las ruinas, dijo Seiya con preocupación en su tono. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Es simplemente obvio que el suplente recibió un fuerte golpe desde el frente. ¿Cómo podría salir ileso el suplente? Con la ayuda de Sojun Kuchiki, Nagasawa se levantó con dificultad tomándose los brazos y dijo en voz baja con cara de disculpa. Lo siento, esta vez, mi suerte parece ser un poco mala. El nuevo poder parece no muy poderoso, tos. Justo ahora, cuando Nagasawa Miyabi se dio cuenta de que el objetivo de Kiiganjo Kenpachi era matar a todas las personas que quedaron en el edificio de la sexta división, no dudó en elevar el valor total de sus expectativas que acababa de acumular. Solo que esta vez, las habilidades que extrajo fueron más o menos insatisfactorias. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener una tarjeta de experiencia de 3 días de Jotaro Kujo vs Loverdan, Jotaro Kujo de 1987. Capítulo 72. Lado a lado. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener una tarjeta de experiencia de 3 días de Jotaro Kujo vs Loverdan, Jotaro Kujo de 1987. Se detecta que el sistema de energía estimulado por la tarjeta de experiencia es inconsistente con la visión del mundo actual y se sincroniza automáticamente. Din, la tarjeta de experiencia se ha activado con éxito, disfrútala, anfitrión. Para ser honesto, cuando Nagasawa Masaru sacó la carta de experiencia de Jotaro Kujo, sintió amargura en su corazón. Especialmente el momento de la tarjeta de experiencia sigue siendo el período del tercer Stardust Fighter, cuando Jotaro se enfrentó a su amante Adan. Incluso si dibujara a Jotaro del período del Mar de Piedra de 2011, no se sentiría tan impotente. No hay otra razón, aunque Jotaro, que llegó al período del sexto Mar de Piedra, los internautas han llamado en broma a su doble como el mono platino, ha degenerado en un mono platino, pero todavía tiene un problema sin solución. Para el tiempo. Y dura 5 segundos. Sin embargo, cuando se enfrenta a su amante Dan, Jotaro es solo un estudiante normal de secundaria atormentado por espíritus malignos. Incluso la condición física de Jotaro se considera una de las mejores entre los humanos, pero cuando se enfrenta a un Shinigami de nivel capitán, la brecha no es tan simple como unos pocos puntos. Por lo tanto, cuando Nagasawa apareció frente a Kenpachi Kiiganjo, en realidad estaba muy inseguro de sí mismo. Incluso en comparación con confiar en Xuanguan Bone que acababa de aprender, o Platinum Star. Incluso esperaba utilizar las máximas habilidades de actuación de Marlon Brando para intimidar a Kenpachi Kiegashiro, obligándolo a huir sin luchar como el Onoe Takuma que conoció en el distrito de Kusuka. Es una pena que la imprudencia de Kenpachi Kiiganjo haya superado su imaginación. Resultó que el miedo hacia él se transformó directamente en una determinación desesperada. En ese golpe de ahora, aunque Platinum Star confió en su excelente precisión para bloquear el golpe fatal para él al mínimo costo, su tasa de lesiones extremadamente alta aún causó que el cúbito de su mano izquierda se rompiera. Pero no mucho después de que Kuchiki Sojun lo ayudara a levantarse, Kenpachi Kiegashiro, que llevaba un martillo gigante, no tenía intención de dejarlos ir y apareció frente a ellos con una expresión rebelde en su rostro. Vi al cíclope de 3 metros de altura mirando a las dos personas bajas, especialmente a Nagasawa Masaru, cuyo rostro estaba tan blanco como una hoja de papel. Una mirada de desdén apareció de repente en el enorme ojo de Kenpachi Kiiganjo. Inmediatamente mostró desdén por el camino. Amargo. ¡Qué Zanpakude más obstinada! Tu habilidad es bastante similar a la de ese perro salvaje de la División 7.
Parece que la razón por la que pudiste reprimirme la última vez fue gracias a esta Zanpakuto, mocoso. En este momento, la expresión triunfante del villano de Kenpachi Kiganjo llegó al extremo. Ni siquiera quería admitir que había sido derrotado por Nagasawa Masaru. Porque en su opinión, sin la amenaza de Nagasawa Masaru, como la persona más fuerte presente, ya ha retenido a toda la audiencia. Sin embargo, en comparación con Kuchiki Sojun, que gradualmente mostraba una luz sedienta de sangre en sus ojos, y Kuchiki Sojun, que apoyaba a Nagasawa Masaru, su expresión parecía extremadamente tranquila. Bajó la cabeza y le preguntó en voz baja a Nagaseya a su lado. ¿Ya, aún puedes valerte de tus propias fuerzas? Al escuchar esto, Nagasawa quedó atónito por un momento, luego se palmeó el pecho con su mano derecha intacta y respondió en voz baja. Por supuesto, ¿tienes alguna buena idea? Al decir eso, Nagasawa Masaru no pudo evitar mirar expectante a Kuchiki Sojun. Después de todo, el oponente no es solo el vicecapitán de la División 6, sino también el futuro heredero de la familia Kuchiki. Además, fue emboscado hace apenas un mes, entonces, ¿cómo podrían no tener algunos medios para sortearlo? Sin embargo, cuando Kuchiki Sojun escuchó lo que dijo, la otra parte simplemente soltó la mano que lo sostenía, lo bloqueó detrás de él con una mirada decidida y susurró suavemente sin mirar atrás. Ya me salvaste una vez. Esta vez, estaré frente a ti. En ese momento, Nagasawa ya estaba realmente confundido. ¿Qué quiere decir Kuchiki Sojun con sus palabras? ¿Quiere morir frente a él? Pero antes de que pudiera hacer la pregunta, Kuchiki Sojun frente a él continuó. Es imposible abrir una barrera de alto nivel para aislar el interior y el exterior de Noble Street de manera tan descarada sin atraer la atención de los forasteros. Tan pronto como alguien se dé cuenta de que el Reiatsu en el edificio de la sexta división ha desaparecido, el apoyo de otras divisiones llegará como una inundación. Las palabras de Kuchiki Sojun no podrían ser más directas. Quiere correr contra el tiempo. La apuesta era que Kenpachi Kyugashiro no sería capaz de matarlo antes de que llegaran los refuerzos. Sin embargo, justo cuando las palabras de Kuchiki Sojun cayeron, por el rabillo del ojo, vio a Nagasawa Masaru tirando casualmente el abrigo que cubría sus hombros, poniéndose la corbata alrededor de su cuello y parándose allí a su lado. Idiota, ¿por qué eres tan genial? Aunque el carácter de este tipo es realmente malo y estúpido, después de todo sigue siendo un capitán. ¿Cómo podría esconderme y verte luchar por tu vida? Aunque el sonido que llegó a sus oídos fue una queja, hizo que la expresión solemne de Kuchiki Sojun se calentara. Aunque sus ojos todavía estaban fijos en Kenpachi Kiegashiro frente a él, una leve sonrisa no pudo evitar aparecer en la comisura de su boca. Sin embargo, al parecer a algunas personas no les gusta mucho esta imagen. Kenpachi Kiganjou, que llevaba un martillo gigante, parecía un jugador de béisbol preparándose para golpear. Agitó el martillo gigante en su mano 2 veces y el desdén en su rostro nunca desapareció e interrumpió. Oye, este es el final de este conmovedor drama. Ustedes dos no sobrevivirán esta noche, así que ¿por qué molestarse en discutir quién viene primero? Morir. En un instante, Kiegashiro Kenpachi usó la inercia generada al balancear el martillo gigante para convertirse en una peonza mortal. El fuerte viento que siguió fue como un aura protectora envolviendo su cuerpo. Todos los objetos que chocaron con él se convirtieron en polvo en un instante. Al mirar a Kiegashiro Kenpachi que corría hacia ellos dos, Nagasawa Masaru y los dos supieron que era hora de luchar por sus vidas. De repente, 2 gritos bajos sonaron en sus gargantas al mismo tiempo. Evita, persuadir. Florece, rosa roja como la sangre. El camino fantasma altamente concentrado y comprimido surgió instantáneamente de la espalda y los hombros de Nagasawa Masaru. Hay que decir que el mayor beneficio del cuerpo espiritual es que mientras haya suficiente alimento y suministro espiritual, junto con ejercicio intenso, el cuerpo originalmente delgado se expandirá rápidamente y tomará la forma de una pelota inflada. Cuando la presión espiritual estalló, la ropa en la parte superior del cuerpo de Nagasawa se redujo instantáneamente a nada, revelando el fuerte físico escondido debajo que había comenzado a tomar forma. Por otro lado, Kuchiki Sojun también liberó su Zanpakuto. La Zanpakuto de Kuchiki Sojun es muy similar al Senbonzakura de su hijo Kuchiki Byakuya. Cuando se desbloquea por primera vez, su hoja se romperá instantáneamente en innumerables pétalos. Lo que hizo que Nagasawa se sintiera un poco desconcertado.
Obviamente se llama rosa roja sangre, pero ¿por qué los pétalos descompuestos son blancos? Capítulo 73. Salto de fe. La hoja lisa se convirtió en rosas de un blanco puro que volaban por todo el cielo. El mango, que originalmente se usaba para proteger la palma, se convirtió en una espina espinosa. Esta es la Zanpakuth, Blood Red Rose de Kuchiki Sojun. Del otro lado, Nagasawa Masaru, que llevaba un camino fantasma comprimido de alta concentración, parecía haberse cubierto con una capa de poderosas alas. Las ondas de aire explosivas enrollaban algunos pétalos blancos de vez en cuando, como si fueran mariposas. En el mar de flores. Frente a la cima de la muerte que se acercaba a gran velocidad, Sojun Kuchiki tomó la delantera. Bajo su control, cientos de pétalos de rosa se dirigieron hacia Kenpachi Kigashima como un torbellino. En un instante, Kenpachi Kyogashiro, quien se transformó en un trompo de la muerte, se sintió como si estuviera en un mar de flores blancas. Incluso el capitán adjunto de la 11ª división, Maki Ichinose, que estaba a un lado para observar la batalla, pudo. No pude evitar fruncir el ceño. Como Shinigami en el nivel de vicecapitán, naturalmente había visto el poder de Sojun Kuchiki. Se puede decir que me conoces profundamente, pero yo te conozco superficialmente. El extremadamente hermoso mar de flores puede parecer romántico, pero de hecho, hay infinitas intenciones asesinas escondidas en su interior. Sin embargo, al segundo siguiente, el ceño de Ichinose Maki se relajó nuevamente. Porque quien luchaba contra Kuchiki Sojun en ese momento era Kenpachi Kyugoshi, quien ya había soltado su esvástica. En su opinión, existe una brecha insuperable entre la esvástica y el Akai de la Zanpakuth. Solo confiando en Aikou, Kuchiki Sojun sería muy difícil derrotar a Kiegashiro Kenpachi, incluso causándole algún daño, y mucho menos derrotarlo. El hecho fue tal como esperaba Ichinose Maki. Cuando Kuchiki Sojun usó la empuñadura de la espada en su mano para controlar cientos de pétalos de flores de color blanco puro, bombardeándolos como una lluvia de flores en la cima de la muerte formada por Kenpachi Kyugashiro, el fuerte viento desatado inesperadamente por el martillo gigante. Los pétalos volaron en pedazos. El ataque de Kuchiki Sojun, sin mencionar tocar a Kiegashiro Kenpachi, en realidad no pudo atravesar el fuerte viento causado por el movimiento del arma del oponente. Al ver esto, los ojos de Nagasawa Masaru y Kuchiki Sojun no pudieron evitar condensarse, y sus expresiones no pudieron evitar volverse un poco más sombrías. Aunque era consciente de la enorme brecha entre los dos lados, el primer ataque de Kuchiki Sojun ni siquiera pudo atravesar la defensa de Kiegashiro Kenpachi. Esto fue demasiado estúpido. Kiegashiro Kenpachi obviamente no tenía la intención de darles a los dos ninguna oportunidad de respirar. Madera grande, madera grande, madera grande, madera grande. Este nivel de ataque no es digno ni siquiera de rascarme la cabeza, ni Tsunari. Después de atravesar el mar de flores controlado por Kuchiki Sojun, Kenpachi Kiegashiro, quien rodeó el martillo gigante en su mano, parecía haberse transformado en un carro de acero, avanzando hacia Nagasawa Masaru y su esposa con la fuerza de miles de tropas. En una postura tan incomparable, Nagasawa y los dos no tuvieron más remedio que esquivarlo con todas sus fuerzas, sin atreverse a enfrentarlo de frente. Sin embargo, a diferencia de Kuchiki Sojun, que estaba evadiendo en caso de emergencia, no era el temperamento de Nagasawa ser golpeado pasivamente. Mientras evitaba el ataque de Kenpachi Kiegashiro, en realidad aprovechó la antigua fuerza del oponente para agotarse y la nueva fuerza aún no se había generado. Con un acto de fe, llegó directamente encima de Kenpachi Kiegashiro de un solo golpe. Como capitán del equipo 11, Kenpachi Kiegashiro, incluso si no es un Kenpachi real, su experiencia de combate no es comparable a la de la gente común. Incluso si fallara un golpe, solo estaría abierto por un momento como máximo. En circunstancias normales, el acto de fe de Nagasawa Masaru solo esquivaría un ataque como máximo y no formaría un ataque efectivo en absoluto. Sin embargo, bajo la mirada asombrada de Kenpachi Kyugashiro, Nagasawa Masaru, quien giró en el aire, pareció ignorar las reglas de la física y usó la fuerza de impacto formada por la explosión de Kidou como fuerza impulsora para girar con fuerza en el aire. Y a una velocidad más rápida que cuando había esquivado su ataque antes, de repente sacó la hoja afilada que tenía en la mano. Fuego Faturo. Entre dos puntos, una línea recta es la más corta. Cuando Nagasawa concentró su presión espiritual en un punto y usó el impacto de Xuanshu para asestar este golpe penetrante extremadamente repentino, incluso Kiegashiro Kenpachi fue tomado por sorpresa.
Auge. El golpe que cayó del cielo fue como una espada afilada, y penetró directamente desde el hombro de Kiganjo Kenpachi, clavándolo al suelo como un clavo. Jefe de equipo. Una exclamación increíble surgió repentinamente de la boca de Ichino Semaki, que estaba observando la batalla desde un lado, y la Zanpakuto en su cintura llegó a su mano al instante. Ya no le importaba no perturbar la batalla del capitán, y parecía como si estuviera a punto de dar un paso adelante y cortar a Nagasawa Masaru junto con Kiegashiro Kenpachi. Sin embargo, a diferencia del sorprendido Ichino Semaki, Nagasawa Masaru, quien lo logró de un solo golpe, no mostró ninguna expresión feliz en su rostro. Ese golpe de espada de hace un momento estaba dirigido a la cabeza de Kiganjo Kenpachi. Para aprovechar su falta de preparación, reunió toda su presión espiritual en un punto y la usó para golpear al arrancar, matándolo de un solo golpe. Sin embargo, después de que Kenpachi Kiegashiro se dio cuenta de su intención, giró la cabeza y evitó el golpe fatal. Efectivamente, justo cuando Ichino Semaki se movía bajo sus pies y estaba a punto de dar un paso adelante para ayudar, un fuerte grito repentinamente explotó de la boca de Kiegashiro Kenpachi. Escapar. Vi que Kenpachi Kiegashiro, que acababa de sufrir un fuerte golpe, de repente golpeó el suelo en el momento en que cayó al suelo. Con la fuerza del retroceso, saltó hacia Nagasawa Masaru en el aire y alejó al enorme gigante en su mano. Con su revés, el martillo estaba a punto de convertir a Nagasawa Masaru en un charco de barro con la fuerza del trueno. Al ver esto, el corazón de Nagasawa de repente comenzó a sonar con alarma, y la estrella de platino apareció instantáneamente, tratando de evitar el atronador golpe. Sin embargo, no sé si fue la ilusión de Nagasawa Masaru. Justo cuando el ataque de Kenpachi Kiganjo estaba a punto de caer frente a él, en realidad sintió que los pétalos que flotaban en el aire se dividieron nuevamente en cientos de pedazos que eran iguales que antes. Sin embargo, el repentino aumento de pétalos no eligió atacar a Kenpachi Kiegashiro. En cambio, en muy poco tiempo, formaron un escudo de pétalos de color blanco puro frente a Nagasawa Masaru. Auge. El martillo gigante en la mano de Kiegashiro Kenpachi de repente golpeó el escudo hecho de pétalos de flores. El escudo aparentemente duro era en realidad tan quebradizo como el papel bajo las manos de Kiegashiro Kenpachi. Tras el bombardeo del martillo gigante en la mano de Kiegashiro Kenpachi, los escudos, uno tras otro, instantáneamente se convirtieron en pétalos nuevamente. Sin embargo, gracias a los escudos compuestos de pétalos, aunque solo le dio a Nagasawa un período de tiempo muy corto, fue suficiente para ajustar el equilibrio de su cuerpo y evitarlo. El martillo de guerra pasó zumbando, rozando peligrosa y peligrosamente la punta de la nariz de Nagasawa. Aprovechando esta oportunidad, Nagasawa golpeó el aire con los dedos de los pies y aterrizó sobre Kuchiki-kan nuevamente con un acto de fe al lado. Sin embargo, en el momento en que aterrizó, el maldito pitido del sistema sonó en un momento extremadamente inapropiado. Advertencia, el valor de la lesión ha llegado al 142% y el primer metatarsiano del pie izquierdo tiene una fractura por estrés. Capítulo 74. El montañés dominante, la decisiva rosa roja sangre. Maldita sea, hay daños no relacionados con el combate de solo el 142% del valor de las lesiones. El sonido de advertencia del sistema sin duda empeoró la ya mala situación. Sintiendo la incomodidad proveniente del dedo gordo de su pie izquierdo, el rostro de Nagasawa no pudo evitar volverse un poco más sombrío. Aunque la pelea de ahora fue corta, fue extremadamente emocionante. Incluso si tuvo un breve respiro, no se atrevió a relajarse en absoluto. Sin embargo, cuando Kiegashiro Kenpachi volvió a caer al suelo, Nagasawa de repente se dio cuenta de que la situación actual parecía ser peor de lo que esperaba. Vi que la herida en el hombro de Kiyaki Kenpachi que penetró en realidad se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. En tan solo unas pocas respiraciones, a excepción de algunas manchas de sangre en el hombro de Kiegashiro Kenpachi, ya no se pudieron ver heridas. En ese momento, Nagasawa estaba realmente confundido. Regeneración de supervelocidad. ¿Eres un Shinigami o un arrancar? Al ver a Kenpachi Kiegashiro recuperándose como antes, Nagasawa Masaru comenzó a maldecir en voz alta en su corazón. Pero en este momento, Kuchiki Sojun por un lado estaba dando la explicación muy concienzudamente. La esvástica de Ki Yamchen es muy simple. Además de mejorar sus diversos atributos como una esvástica normal, solo tiene dos habilidades.
Súper resistente como un Daxu de alto nivel y capaz de espiar los corazones de las personas. Confió en estas dos habilidades para ver todos los movimientos de Gosuke Kenpachi, y luego confió en su extremadamente fuerte capacidad de recuperación para matar a golpes a Gosuke Kenpachi. Al escuchar esto, Nagasawa ya estaba un poco incapaz de quejarse. ¿Qué es ese Ulquiorra Gaenei? Si fuera cierto como dijo Kuchiki Sojun, solo podía pensar en dos escenas de derrotar a Kiganjo Kenpachi. Uno usa el poder absoluto para destruir directamente los órganos internos y el cerebro del oponente antes de que puedan regenerarse a una supervelocidad, dándole al oponente un golpe fatal. En este caso, incluso Ulquiorra, que se encontraba en la segunda etapa de regreso a la espada, no sobreviviría. La otra es matar a Kenpachi directamente como Zaraki Kenpachi antes de que tenga su esvástica. Obviamente, ahora solo tiene una opción. Y después de escuchar la explicación de Kuchiki Sojun, parecía que estaba recordando los años turbulentos del pasado, y Kiganjo Kenpachi no los atacó a los dos de inmediato. En cambio, miró fijamente a Kuchiki Sojun y dijo con una sonrisa burlona muy obvia en su rostro. Todos son Shinigami de nivel capitán del GOTY 13. Nadie sabe quién es Zanpakuto. Mi chico montañés tuerto tampoco es ningún secreto. Pero usted, maestro Kuchiki, su Zanpakuto es aún más peligrosa. Tu rosa rojo sangre no puede ayudarte en un combate de alta intensidad durante mucho tiempo. Si no puedes derrotar al enemigo en un corto periodo de tiempo, tu Zanpakuto, que se alimenta de la sangre de su maestro, te matará primero, jajajajaja. Al escuchar la risa salvaje de Kiegashiro Kenpachi, el rostro de Nagasawa Masaru no pudo evitar congelarse. De repente giró la cabeza y miró a Kuchiki Sojun a su lado. La tez de Kuchiki Sojun era originalmente clara, pero en este momento, parecía enfermizamente pálido. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Nagasawa Miyagi, la mirada juguetona en el rostro de Kiganjo Kenpachi se volvió aún más intensa. Sin el hijo mayor de la familia Kuchiki para cubrirte, puedo matarte en un instante. Jajajajaja. Dicho esto, Kenpachi Kiyoji le presentó la Zanpakuto de Kuchiki Sojun a Nagasawa Masaru como si tuviera mal gusto. Probablemente debido a la relación padre-hijo, las rosas rojo sangre de Kuchiki Sojun son muy similares a Senbonzakura de Kuchiki Byakuya. Pero existen diferencias obvias entre los dos. El Akai de Senbonzakura de Kuchiki Byakuya puede parecer poderoso, pero tiene tres debilidades extremadamente fatales. En primer lugar, hay un límite en el número de miles de hojas afiladas que son invisibles a simple vista y que se forman después de que la hoja se descompone. Su número total no excederá el volumen total de la hoja Senbonzakura. Este límite solo puede excederse después de atravesar la esvástica. En segundo lugar, debido a que el Senbonzakura descompuesto en 1000 hojas es demasiado pequeño, solo puede causar heridas extremadamente largas y pequeñas. Aunque puede causar un daño aparentemente grande al enemigo, no causará una gran cantidad de sangrado, y la probabilidad. La capacidad de destruir los puntos vitales del enemigo no es alta y el poder de ataque es seriamente insuficiente. En otras palabras, es Guasha de alta velocidad. Y el tercer y más fatal punto. Debido a la desaparición de la espada de Senbonzakura, no se puede usar como una espada normal. Esto hace que el usuario sea extremadamente peligroso una vez que el enemigo se abre paso hacia el usuario y pierde la espada como defensa. Pero la rosa roja sangre pura de Kuchiki no es así. Cuando realiza el Ichikai, la empuñadura de su Zanpakuto se convertirá en espinas y la hoja se convertirá en cientos de pétalos de color blanco puro. La cantidad de pétalos de color blanco puro que florecen no estará limitada por el tamaño de la hoja. La cantidad puede incluso aumentarse según la voluntad de cada uno. La proporción de ataque y defensa se puede ajustar de acuerdo con las necesidades reales para lograr tanto ataque como defensa. Al mismo tiempo, debido a que el tamaño de sus pétalos es mucho mayor que la hoja afilada que Senbonzakura puede descomponer, su poder de ataque también es varios niveles más fuerte. Pero a diferencia del Senbonzakura de Kuchiki Byakuya, el aparentemente perfecto Zanpakuto de Kuchiki Sojun tiene condiciones de uso extremadamente duras. Es decir, desde el momento en que se libera la Zanpakuto, la empuñadura se convierte en una espina y comienza a chupar continuamente la sangre y el poder espiritual del usuario. Cuanto más pétalos se descompone la rosa rojo sangre, mayor será la sangre y el poder espiritual que chupa. Justo ahora, para ganar espacio y tiempo para que Nagasawa lo esquive, Kuchiki Sojun descompuso por la fuerza más pétalos y creó escudo tras escudo para él.
Al mirar el rostro de Kuchiki Sochun tan pálido como el papel blanco, Nagasawa no pudo evitar apretar los dientes. Hacer clic. Advertencia, el valor de la lesión alcanza el 218% y el segundo molar posterior de la mandíbula superior está roto. Inmediatamente, bajo las miradas sorprendidas de Kiegashiro Kenpachi y Kuchiki Sohun, escupió violentamente los molares posteriores manchados de sangre que tenía en la boca. Barro. Nagasawa, quien maldijo en secreto en su corazón, realmente estaba a punto de enojarse con este sistema de mierda. Al ver que Nagasawa se rompió los dientes porque estaba preocupado por él, Kuchiki Sohun no pudo evitar tener una mirada suave en su rostro pálido, como si hubiera descubierto algo, habló suavemente en un tono gentil. Si muriera aquí contigo, no me arrepentiría. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, Nagasawa arqueó las cejas. ¿De qué tonterías estás hablando? No consideraré rendirme hasta que mi cabeza caiga al suelo. En lugar de pensar en los arrepentimientos después de la muerte, ¿no deberíamos vivir una vida hermosa hasta el último momento? Habiendo dicho esto, Nagasawa parecía haber recordado algo y su tono se detuvo ligeramente antes de continuar. Prepárate, Xiao Kan. Cúbreme hasta el último momento. Como si las palabras de Nagasawa Masaru encendieran el espíritu de lucha en su corazón, el pálido Kuchiki Sohun parecía haber recuperado algo de sonrojo en su rostro. Se puso de pie, sosteniendo firmemente la empuñadura cubierta de espinas con ambas manos. Cambió su mirada gentil del pasado y respondió con una mirada decisiva en su rostro. No es Xiao Kan, es. Olvídalo, no te preocupes. Antes de tomar mi último aliento, nunca dejaré que Gui Yanchen toque ni un pelo tuyo. Florece a tu antojo, rosa roja como la sangre. Capítulo 75. Destino. Un rugido bajo como el rugido de un animal salvaje repentinamente surgió de la garganta de Kuchiki Sohun, haciendo imposible que la gente lo asociara con el generalmente gentil y elegante heredero de la familia Kuchiki. Al mismo tiempo, con este rugido bajo, a Kuchiki Sohun parecía no importarle en absoluto los efectos secundarios de su zanpakuto, y frenéticamente vertió su presión espiritual en la empuñadura cubierta de espinas que tenía en la mano. Al segundo siguiente, los pétalos de un blanco puro volando por todo el cielo parecían haber proyectado una técnica de clonación de sombras. 1.2, 2.3, 3. Infinito. En ese momento, el mar de flores formado por pétalos de rosas por todo el cielo, iluminado por la luz de la luna, pareció teñir todo el cielo de luz del día. Sin mencionar a Ichino Semaki, quien también es el vicecapitán, incluso cuando el rostro del capitán Kenpachi Kiegashiro era raro y solemne cuando vio la escena frente a él. Obviamente, Kuchiki Sohun ya ha comenzado a trabajar duro. Como compañero de equipo, Nagasawa Masaru, naturalmente, no dejará que Kuchiki Sohun florezca solo. Es muy consciente de sus propias fortalezas y debilidades. Aunque el poder de ataque de la rosa roja sangre de Sohun Kuchiki es mucho mayor que el del Senbonzakura de Byakuya Kuchiki, obviamente es una ilusión confiar en Aigai para asestar un golpe fatal a Kenpachi Kiegashiro. Aunque Nagasawa solo tiene 3 hachas, se puede ver en sus intentos anteriores. Su hilo, de Wisp, que concentra la presión espiritual de todo su cuerpo en un solo punto, puede causar daños al castillo Kiyan, incluso heridas fatales. Aunque parece un poco vergonzoso utilizar el ataque básico de Yamamoto como movimiento especial. Pero este es el único método de regreso que se le ocurre a Nagasawa hasta ahora. Un cuchillo. Simplemente déjalo explotar hasta el punto de morir. No creía que Kiegashiro Kenpachi, a quien le habían perforado la cabeza, aún pudiera reparar su cuerpo. Por un momento, con la cobertura del mar de flores de Kuchiki Sohun, Nagasawa Masaru parecía haberse transformado en un asesino, caminando constantemente alrededor de Kiegashima Kenpachi, buscando una oportunidad para matarlo de un solo golpe. Porque sabía que enfrentarse al Kiegashiro Kenpachi de nivel capitán, sus ataques básicos difícilmente le causarían mucho daño. El tiempo pasó minuto a segundo, y tanto Kiegashiro Kenpachi como Nagasawa Masaru gradualmente se pusieron ansiosos. Lo que más necesitan Nagasawa Masaru y Kuchiki Sohun es retrasar y esperar apoyo. Sin embargo, su preocupación más apremiante también es el tiempo. Sin mencionar que no hay rastro de sangre en el rostro pálido de Kuchiki Sohun, el valor de la lesión de Nagasawa Masaru ya superó el 400%. Hasta ahora, solo había sufrido algunas laceraciones musculares, pero en su corazón realmente estaba pidiendo a gritos la bendición del emperador europeo.
Si se prolonga más, uno de los órganos internos de su cuerpo podría volver a explotar repentinamente. Ante las tácticas dilatorias de Nagasawa y Masaru para evitar su ventaja, Kenpachi Kiganjo expuso las deficiencias de su habilidad relativamente única. Todas sus habilidades actúan sobre él mismo y sus medios para romper la situación son bastante limitados. Junto con la situación actual de que otros hombres fuertes podrían notarlo en cualquier momento, Kiegashiro Kenpachi sabía que ya no podía retrasarlo. Inmediatamente le gritó a Ichinose Maki fuera del círculo de batalla. Ichinose, ven aquí y ayúdame. Exclamación de cierre. Al escuchar esto, Nagasawa Masaru y Kuchiki Sojun se sorprendieron. Ya es difícil lidiar con un Kenpachi Kyugashiro de nivel capitán, pero ¿qué tal si agregamos una Maki Ichinose de nivel vicecapitán? Desafortunadamente, la cruel realidad no les dio a los dos mucha oportunidad de respirar. Ichinose Maki, quien recibió las instrucciones de Kenpachi Kiegashiro, inmediatamente liberó su Zanpakut. Brilla. Onxia. A diferencia de Kenpachi Kiegashiro, que nunca apareció en el anime, Masako Nagasawa conoce claramente la habilidad de la Zanpakut de Ichinose Maki. El Zanpakut o Onxia de tipo luz puede usar el reflejo de la luz para formar un fantasma después de su liberación inicial. En la mayoría de los casos, ilumina su propio cuerpo y luego la refleja para formar un fantasma para confundir la vista del enemigo, logrando así un efecto. Casi, el efecto de un ataque furtivo. Pero era obvio que esta vez, la Zanpakut de Ichinose Maki no estaba actuando por sí mismo. En el momento en que se liberó su Zanpakut, el mar de flores formado por las rosas rojo sangre de Kuchiki Sojun rompió la defensa de larga data y penetró el cuerpo de Kyogashiro Kenpachi. Al ver esta escena, Nagasawa y los dos inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Kenpachi Kiegashiro ya había usado la Onxia de Ichinose Maki para ocultar su figura. Al ver esto, Nagasawa inmediatamente extendió su presión espiritual, tratando de encontrar la figura de Kenpachi Kiegashiro. Sin embargo, no se puede encontrar. Dentro del rango de su percepción, el cuerpo de Kiegashiro Kenpachi parecía estar todavía en su lugar, siendo movido violentamente dentro y fuera por los ataques del mar de flores de Kuchiki Sojun. Sí, acércate. Al darse cuenta del peligro, Kuchiki Sojun inmediatamente llamó a Nagasawa Masaru, tratando de llamarlo a su lado, formando una defensa consecutiva. Sin embargo, justo cuando sus palabras cayeron, Nagasawa de repente sintió que una fuerte sensación de crisis le venía a la mente. Shinei. Una voz fría sonó detrás de él, era Kenpachi Kiegashiro. No sé cuándo, la otra parte realmente le tocó el trasero. Cuando estaba en guardia, apenas podía seguir el ritmo de Kiganjo Kenpachi. En ese momento, enfrentando un ataque furtivo sin ética marcial, el ataque estaba tan cerca del extremo que ni siquiera podía esquivarlo, o tal vez lo era. La acción de parar una defensa. Elegante. Después de presenciar todo esto, los ojos de Kuchiki Angjun estaban a punto de estallar. Movió frenéticamente el mar de flores formado por rosas color rojo sangre, tratando de bloquear el golpe fatal del ataque de Kenpachi Kiegashiro antes de que cayera sobre Nagasawa Miyagi. Sin embargo, no importa lo rápido que fuera, ¿cómo podría ser más rápido que Kenpachi Kiganjo que estaba tan cerca? Una sonrisa sedienta de sangre apareció instantáneamente en los ojos de Kiegashiro Kenpachi, como si ya hubiera visto la apariencia de Nagasawa cuando fue hecho pedazos con su martillo. Roto. Sin embargo, justo cuando el martillo gigante de Kiegashiro Kenpachi cayó sobre Nagasawa Masaru, la sonrisa lasciva en su rostro se congeló en un instante. Vi el martillo gigante en la mano de Kiegashiro Kenpachi golpear firmemente a Nagasawa Masaru, pero en el momento en que entró en contacto con su cuerpo, Nagasawa Masaru, que todavía estaba allí, fue como una bala. El globo simplemente explotó. El cambio repentino dejó atónitos a las tres personas presentes. Al final, fue Ichinose Maki quien estaba fuera del círculo de batalla quien reaccionó primero. Sus pupilas temblaron bruscamente y gritó en voz alta con una fuerte ansiedad en su tono. Capitán. Cuide su espalda. Al escuchar esto, Kiganjo Kenpachi de repente se dio vuelta. En ese momento, Nagasawa Masa, que vestía una capa negra, parecía haberse convertido en una estrella fugaz a través del mar de flores, sosteniendo una espada afilada y atacándolo con la fuerza del trueno. Fuego Faturo. Fin del video. Gracias por escuchar esta novela en el canal y apóyame dando me gusta y suscribiéndote.